Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 16. Creaak. El sonido de la puerta de la celda abriéndose resonó en la oscuridad silenciosa de las celdas negras. El príncipe Oberyn Martell, la víbora roja, despertó sobresaltado. Sin embargo, permaneció completamente inmóvil, con los ojos entrecerrados para adaptarse a la repentina luz y evaluar discretamente su entorno. Príncipe Oberyn, dijo una voz suave y untuosa desde la puerta. ¿Varys? Oberyn se incorporó y vio a alguien sosteniendo una antorcha, aunque la figura frente a él no se parecía a Varys. Rápidamente dedujo que se trataba de otro de los disfraces de Varys y, con una sonrisa burlona, bromeó. «Te ves más varonil de esta manera, una gran mejora». Varys ignoró la puya y habló con seriedad. «Príncipe Oberyn, tengo malas noticias». Oberyn retiró discretamente la pierna derecha, listo para ponerse de pie en cualquier momento, aunque mantuvo un aire despreocupado. ¿Malas noticias? No he tenido buenas noticias desde la muerte de Jon Arryn. Adelante, ¿de qué me acusan esta vez? Ah. Suspiró Varys. Adivinó bien, Su Alteza. Se le ha añadido otro cargo a su nombre. Oberyn entrecerró los ojos. ¿Qué acusación? El asesinato del maestro de la moneda, Lord Petyr Baelish. ¿Asesinato? El tono de Oberyn cambió con sorpresa. ¿Estás diciendo que Meñique está muerto? Sí. Imposible. Oberyn saltó y corrió hacia Varys. No puede estar muerto. El veneno de mi lanza no era letal. Varys volvió a suspirar. Si no me crees, compruébalo tú mismo. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida de la celda. Oberyn, todavía desconfiado, lo siguió con expresión cautelosa. Su Alteza, mire. Varys abrió la puerta de otra celda. Oberyn se dirigió a la puerta, pero en lugar de entrar, colocó un pie contra el marco de la puerta y miró hacia adentro. Allí, tendido en el suelo con el rostro pálido y el cuerpo rígido, rodeado de un charco de sangre, estaba Petyr Baelish. Oberyn observó atentamente, esperando, pero no vio ninguna subida ni bajada en el pecho de Petyr. Satisfecho de que el hombre estuviera realmente muerto, finalmente murmuró. ¿Cómo? Parece que se desangró, explicó Varys. Parece que su herida no fue curada adecuadamente. Pobre Lord Baelish. Oberyn desenvolvió con cuidado la venda del brazo amputado de Petyr para inspeccionar la herida. Se volvió hacia Varys con voz fría. ¿Quién curó su herida? Gran maestre Pycelle. Pycelle. Espetó Oberyn. Un perro de la casa Lannister, sin duda. Varys guardó silencio, dejando que Oberyn sacara sus propias conclusiones. Al fin y al cabo, los Martell y los Lannister ya tenían un largo historial de derramamiento de sangre. Un agravio más difícilmente cambiaría las cosas. Oberyn se giró bruscamente hacia Varys, con la mirada fija. ¿Por qué me cuentas esto? No quería verte acusado falsamente, respondió Varys con una mirada de exagerada compasión. Sé que no tuviste nada que ver con la muerte de Jon Arryn, pero ahora, con Petyr muerto, bueno, hasta la verdad puede ser tergiversada. Entonces, ¿piensas ayudarme a escapar? Sí. ¿Por qué? Preguntó Oberyn, antes de que Varys pudiera responder, y añadió. Y no me vengas con tonterías sobre justicia o compasión, Varys. Dime la verdadera razón. Varys, con aspecto herido, retrocedió. Su Alteza, de verdad deseo salvarla. Además, su hermano y yo somos buenos amigos desde hace muchos años, ¿no lo sabe? Oberyn se burló. ¿Sabes lo que dijo mi hermano de ti? ¿Qué? Te llamó araña astuta y engañosa. No eres de fiar. Varys fingió una expresión de dolor. No tenía ni idea de que el príncipe Doran me tuviera tan en poco. Basta, Varys. Oberyn salió de la celda. Si me liberas, sácame de aquí. Ya me harté de seguir sus reglas. Es hora de que ellos sigan las mías. SHH. Silencio, por favor. Susurró Varys con urgencia, apresurándose para seguirle el ritmo. Tomaron la misma ruta de regreso a través de los pasadizos ocultos. Pero después de unos minutos, Oberyn se detuvo abruptamente. ¿Qué pasa, Su Alteza? No puedo irme así. Varys pensó que Oberyn podría estar preocupado por las implicaciones de escapar y se preparó para tranquilizarlo, pero Oberyn continuó. Mi amante, mis hijas y sobrinas, mis sirvientes, todos siguen en la Fortaleza Roja. Me los llevo conmigo. Tanta gente sería demasiado arriesgada. Advirtió Varys. Salgan ahora, y yo me encargaré de que los sigan. Mañana por la mañana, todos estarán sanos y salvos fuera de la Fortaleza Roja. No, insistió Oberyn. ¿Y si revisan mi celular y descubren que no estoy? Como mínimo, necesito a Arianne.
No puedo enfrentarme a mi hermano sin ella. De mala gana, Varys lo condujo por un pasaje lateral. Después de unos 10 minutos, aparecieron en una sala de almacenamiento dentro de la Fortaleza Roja. Un poco más adelante, susurró Varys. Cruzaremos el patio, conozco este lugar, interrumpió Oberyn, avanzando con determinación. Pero no se dirigía en la dirección que Varys indicaba. Por aquí, príncipe Oberyn. Por aquí. Oberyn lo ignoró por completo. ¿A dónde vas? Susurró Varys, casi presa del pánico, pero aún así lo siguió. Pasó un momento, pero pronto Varys se dio cuenta de hacia dónde se dirigía Oberyn. Las habitaciones del gran maestre Pycelle. Se apresuró a interceptar a Oberyn, pero el príncipe lo apartó de un tirón y lo presionó hacia las sombras mientras una patrulla de capas doradas marchaba. Después de que los guardias pasaron, Oberyn continuó sin decir palabra. Todos los intentos de Varys por disuadirlo fracasaron. Sabía que no podía detener a la víbora roja una vez que su mente se centraba en la sangre. Entonces Varys se acurrucó en un rincón, murmurando maldiciones. Momentos después, Oberyn regresó, apestando a sangre fresca. Varys se estremeció al darse cuenta de que otro amigo acababa de partir de este mundo. Entonces, Oberyn volvió a hablar, con un tono sereno pero desconcertante. Ahora, muéstrame el paso a la fortaleza de Maegor. No puedes hablar en serio. Varys palideció de terror. La fortaleza de Maegor era donde se ubicaban los aposentos de la familia real. No hagas preguntas. Solo llévame allí, ordenó Oberyn con tono gélido. No hay paso al fuerte de Maegor. Protestó Varys, aunque mentía. Jamás permitiría que ese loco se acercara a las cámaras reales. La mirada penetrante de Oberyn se fijó en él, una mirada tan venenosa como la de una víbora, enviando un escalofrío por la columna de Varys. Pero Varys se mantuvo firme y se negó a ceder. Tras un largo y tenso enfrentamiento, Varys finalmente habló con voz tensa. Su Alteza, esta es la Fortaleza Roja, no su matadero personal. Oberyn se burló. Cuando los Lannister tomaron desembarco del rey, lo trataron como tal. Mi hermana y sus 2 hijos fueron asesinados aquí. Si los dioses tuvieran algo de justicia, me dejarían matar a Cersei y a sus 3 hijos a cambio. Eso sí que sería justicia. Varys tembló ante la furia de Oberyn, maldiciendo tanto a la víbora roja como al hombre que había planeado todo este desastre, Samuel Caesar. ¡No! No dejaré que conviertas la Fortaleza Roja en un baño de sangre. La voz de Varys sonó inesperadamente firme. Oberyn. Si te ayudo a matar a la reina, estoy prácticamente muerto. Mátame ya. Cerró los ojos, preparándose como si esperara la muerte. La voz de Oberyn denotaba respeto a regañadientes. Me sorprende ver que tienes valor, eunuco. Al percibir el cambio de Oberyn, Varys lo intentó de nuevo. Su Alteza, la valentía no está ligada a la anatomía de un hombre. Y la justicia no se logra con matanzas. Créeme, la casa Martell se vengará algún día, pero no aquí, no matando a mujeres y niños inocentes. Por favor, vete ahora. Hablaré con el príncipe Doran para asegurarme de que no te culpen injustamente. Oberyn dudó y luego dijo, entonces llévame a la montaña. No es precisamente inocente. La paciencia de Varys se agotó. La montaña está apostada fuera de los muros del castillo, en el campamento del ejército. No está aquí. Oberyn se quedó en silencio. Aprovechando el momento, Varys lo instó de nuevo. Su Alteza, tome a la princesa Arianne y váyase rápido. Está amaneciendo. Pronto será demasiado tarde. Esta vez, Oberyn no protestó y se dirigió a los aposentos de Arianne. Con un suspiro de alivio, Varys lo siguió, empapado en sudor frío. Oberyn despertó a Arianne y a su amante, Ellaria. Les explicó brevemente la situación y les instó a recoger sus cosas rápidamente. Aunque sorprendidas por la urgencia, las 2 mujeres comprendieron la gravedad del momento y dijeron poco, recogiendo rápidamente sus pertenencias para prepararse para su escape. ¿Dónde está Tiene? Preguntó Oberyn al notar que su hija había desaparecido. Tío, respondió Arianne, Tiene todavía está en el Gran Septo. ¿Cómo le informaremos? ¿Qué hace en el Gran Septo? Preguntó Oberyn, desconcertado. Se encaprichó con cierto septón. Oberyn puso los ojos en blanco, sabiendo muy bien sobre el mal hábito de su hija ilegítima, se giró para mirar a Varys, quien rápidamente le dio una palmadita en el pecho y aseguró. No se preocupe, Su Alteza. Enviaré a alguien para avisar a la señorita Tiene en un momento. Debería irse primero, o amanecerá pronto. Solo entonces siguieron a Varys obedientemente de regreso al pasaje secreto. Cuando llegaron a desembarco del rey a través del pasaje secreto, el cielo del este ya estaba ligeramente blanco. Vamos. Dijo Varys como si estuviera ahuyentando una plaga.
Si antes tenía intención de ayudar a Dorne cuando liberó al príncipe Oberyn, ahora ha renunciado por completo a esa idea. El príncipe Oberyn agarró al eunuco por el cuello y le advirtió: mi hija está en tus manos. Si algo le sucede, volveré y te mataré. ¿Qué hija? Es una bastarda. Varys se quejó en su corazón, pero en la superficie juró: no te preocupes, definitivamente enviaré a Lady Tiene fuera de desembarco del rey sana y salva. Petyr Baelish está muerto. En la herrería, Lord Eddard Stark, la mano del rey, recibió la noticia que lo dejó atónito. Sí, Lord Stark. El carcelero fue a traer a Lord Baelish para su juicio esta mañana y descubrió que ya no respiraba. Parece que su muerte se debió a complicaciones derivadas de la amputación de su brazo. Maldita sea esa víbora roja. Maldijo Lord Stark. Esto fue un asesinato. El sirviente, al oír la mención de Oberyn, continuó con otro informe. Mi señor, sobre el príncipe Oberyn. Bueno, ¿qué pasa con Oberyn? Está desaparecido. ¿Desaparecido? La voz de Eddard se alzó con furia. ¿No estaba encerrado en las celdas negras? ¿Cómo pudo estar desaparecido? Mi señor, no estamos seguros. Pero cuando el carcelero fue a comprobarlo esta mañana, la celda estaba vacía y el príncipe Oberyn no aparecía por ningún lado. Al mismo tiempo, uno de los carceleros, un hombre llamado Logan, también desapareció, por lo que sospechamos que ayudó al príncipe Oberyn a escapar. Envía un mensaje a Ser Janos Slynt de inmediato, ordenó Lord Stark con urgencia. Dile que selle las puertas de la ciudad y realice un registro completo de desembarco del rey. Y alerta al puerto. Ningún barco puede zarpar sin mi permiso. Sí, mi señor. ¿Y qué hay de los demás nobles dornienses? ¿Y de la princesa Arianne? Los demás nobles dornienses están desaparecidos, pero la princesa Arianne también está desaparecida. ¿Y qué hay del amante de Oberyn? ¿Y sus hijas? Eddard empezaba a comprender que se trataba de un plan de escape premeditado, pero se aferraba a la esperanza de que al menos algunas de ellas aún estuvieran allí. Todos se han ido. Solo quedan los sirvientes y guardias de la casa Martell. Entiendo. Lord Stark hizo un gesto con la mano, despidiendo al sirviente. El sirviente dudó antes de preguntar con cautela: mi señor, ¿debería celebrarse el juicio de hoy? Cancélalo, respondió Lord Stark, frotándose las sienes mientras sentía que se acercaba un fuerte dolor de cabeza. Desde que el rey Roberto resultó gravemente herido, Eddard apenas había descansado. En realidad, desde que asumió el cargo de mano del rey, la paz se había vuelto una extraña para él. Ser el guardián del norte y el señor de Invernalia era una cosa, pero gobernar los 7 reinos era una carga de una magnitud completamente diferente. Eddard se sintió completamente agotado. Hoy, había llegado a la calle del Acero para encontrarse con un joven del que Varys le había hablado. Uno de los bastardos de Roberts. El muchacho tendría entre 16 y 17 años y el parecido con el joven Robert era asombroso. Al verlo, Eddard sintió una oleada de ira y tristeza en su corazón, como si estuviera viendo al propio Roberts. Pero no era momento de descansar. Por el bien de Robert, y también por el de Jon Arryn, Eddard debía buscar justicia. En ese momento, recordó el consejo de cierto señor del dominio. Enfréntate a un enemigo a la vez. Un enemigo a la vez. Mientras reflexionaba, Eddard notó que un sirviente corría hacia él nuevamente y le informaba apresuradamente. Mi señor, los capas doradas descubrieron el cuerpo del gran maestre Piselle esta mañana. Ha sido asesinado. ¿Qué? ¿Quién hizo esto? Sospechan que fue el príncipe Oberyn Martell. Eddard apretó los dientes al pronunciar el nombre. Finalmente, se decidió. Lo siento, Robert, pero primero buscaré justicia para Jon. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se fue, ignorando la mirada incierta del confundido joven bastardo detrás de él. Toc, toc. Samuel abrió la puerta y encontró a Natalie parada allí, radiante y sonriente. Buenos días, Sam. Llevaba un vestido de seda amarillo pálido con una capa blanca bordada sobre los hombros. Su suave cabello oscuro estaba recogido con elegancia, y sus ojos violetas brillaban de alegría. Buenos días, Lady Natalie. Samuel extendió la mano para acariciarle la cabeza con cariño, procurando no despeinarle. ¿Qué es ese olor? Natalie arrugó su pequeña nariz. Oh, estoy haciendo un caldo. Samuel retrocedió un paso para dejarla entrar y cerró la puerta tras ella. ¿Qué tipo de caldo? Preguntó Natalie con curiosidad, mirando la olla en el suelo, cerca de la ventana. Huele raro. Arrodillado junto a la olla, Samuel la removió con una cuchara de madera, sonriendo. Es un secreto. HMPH. Natalie hizo un puchero, pero no pudo resistirse. ¿Ya está listo? ¿Puedo probar un poco?
Debería estarlo. Samuel no estaba del todo seguro, pero lo había estado cocinando a fuego lento toda la noche, así que probablemente ya estaba listo. Él sirvió 2 tazones de caldo y le entregó uno a ella. Gracias. Natalie tomó el cuenco, sopló para enfriarlo y luego bebió un sorbo con cautela. Pero casi al instante, su cara se arrugó con disgusto. Esto sabe fatal. El caldo era realmente desagradablemente fuerte, con un abrumador sabor a pescado y amargo. Aún así, Samuel se obligó a beber un tazón entero, luchando contra las náuseas. Para su deleite, notó que sus atributos mentales aumentaban. Tras terminar un tazón de caldo de hueso de dragón, su estadística mental subió de 2,19 a 2,21. Hacía algún tiempo que no había podido aumentar sus atributos mentales y ahora, por fin, había encontrado algo que funcionaba. Al verlo terminar su tazón, Natalia dudó y tomó otro sorbo, pero pronto hizo una mueca y sacó la lengua. No puedo beber esto, Sam. ¿Cómo puedes soportarlo? Porque me da aumentos de estadísticas. No se puede apreciar el verdadero sabor. Si no lo bebes, pásalo. No lo desperdicies. Está bien. Tómalo. Samuel tomó su cuenco y lo vació, sintiendo los efectos inmediatamente. Natalia apoyó la barbilla en las rodillas. ¿Te enteraste? El juicio de hoy se canceló. Sí, lo oí. Samuel se sirvió otro tazón de caldo. Meñique ha muerto, y la víbora roja ha escapado. Príncipe Oberyn, eso fue tan despiadado. Sí, respondió Samuel, asintiendo mientras continuaba bebiendo el caldo. Escuché que mató al gran maestre Piselle antes de escapar. ¿Piselle también ha muerto? Samuel hizo una pausa. Tras haber permanecido en casa toda la mañana, no había oído la noticia. Parecía que la víbora roja efectivamente le había quitado la vida a Piselle, probablemente por sospechas de que Piselle, el leal a los Lannister, estaba involucrado en su vida. Era una conclusión lógica, dada la larga disputa sangrienta entre la casa Martell y la casa Lannister. ¿Hubo otras muertes? Preguntó. Ninguno que yo sepa. Eso fue un alivio. Si la víbora roja hubiera cometido una masacre en la fortaleza roja, habría sido un problema. Afortunadamente, Oberyn había mostrado cierta moderación. ¿Y qué hay de la casa Martell? Huyeron todos. Samuel reanudó su caldo. El amante de Arianne y Oberyn ha desaparecido, pero sus sirvientes y guardias todavía están en la ciudad. Perfecto. Esto le daría la influencia que necesitaba. Ahora, Dorne no tendría forma de limpiar su nombre, y Samuel podría usar el poder del trono de hierro para debilitarlos, posicionándose para ganar más territorio e influencia. Natalia observó a Samuel, asombrada por lo rápido que vació toda la olla de caldo. ¿No arde de beber tan rápido? Parpadeó, dándose cuenta de que tenía razón. Ni siquiera había notado el calor. Al principio, tuvo que soplar, pero ahora lo estaba tragando directamente y no sentía nada. Curioso, Samuel extendió su mano hacia las llamas debajo de la olla. ¡Cuidado! Jadeó Natalie, observando cómo su mano entraba en el fuego, aparentemente ilesa. ¿No te duele? Samuel meneó la cabeza y sus ojos brillaron. Podría ser que, además de potenciar sus atributos mentales, este caldo de hueso de dragón también otorgara resistencia al fuego. Tal vez estaba en camino de heredar el título de El No Quemado, como Daenerys. Sin embargo, después de 1 minuto aproximadamente, comenzó a sentir un leve hormigueo en los dedos. Entonces, no era completamente inmune al fuego. Quizás simplemente no había bebido suficiente caldo todavía. Retiró la mano y se sopló los dedos, que no mostraban señales de quemaduras, solo un ligero calor. Este caldo de hueso de dragón es un tesoro. El único inconveniente fue la hinchazón. Sintiéndose complacido e incómodo a la vez, Samuel miró su estado. Su estadística mental había aumentado a 2,32, y con la resistencia al fuego, un poco de sabor desagradable y un estómago lleno parecían un trato justo. Sin embargo, la resistencia al fuego no apareció en su panel de atributos, por lo que no estaba seguro de si era temporal o si simplemente no se registraba allí. Mirando el brillante hueso de dragón en la olla, se preguntó si podría masticar el hueso directamente. Pero recordando que ni siquiera su espada, Dawn, podía romper los dientes de Valerion, dudaba que su propia fuerza pudiera romper un hueso de dragón. Aún así, valió la pena intentarlo. Tomó el hueso y lo mordió. Crujido. Nada. El hueso ni siquiera se abolló, y sus dientes casi sufrieron por ello. Natalie rió, observándolo. Sam, ¿por qué está tan duro ese hueso? Samuel se encogió de hombros. Es un hueso de dragón, después de todo. ¿Un dragón? Natalia abrió mucho los ojos. No mientas. ¿Cómo puede ser tan pequeño el cráneo de un dragón?
¿Y dónde demonios encontrarías huesos de dragón? Lo recogí en el camino, respondió Samuel, arrojando el hueso nuevamente a la olla mientras la llenaba con agua para que siguiera hirviendo a fuego lento. Natalia negó con la cabeza, sonriendo. Estaba segura de que la estaba tomando el pelo. Samuel volvió a tapar el plato, suspirando para sus adentros. En fin, si no puedo roer los huesos, seguiré bebiendo el caldo. Esperaba que, con suficiente cocción a fuego lento, el hueso de dragón se ablandara con el tiempo. Sam, preguntó Natalie, ahora que el príncipe Oberyn ha escapado, ¿eso significa que no habrá juicio? El trono de hierro exigirá su extradición, respondió Samuel, con una sonrisa burlona en la comisura de sus labios. Pero la víbora roja nunca regresará a desembarco del rey. ¿Qué pasará ahora? Si no regresa, iremos a la guerra con Dorne, respondió Samuel, riendo entre dientes. Se le busca por 3 asesinatos. Jon Arryn, Petyr Baelish y el gran maestre Pycelle. Si el trono de hierro no lleva a esta víbora ante la justicia, perderá toda credibilidad. Natalie parecía inquieta. ¿Crees que marcharán hasta Starfall? No hay de qué preocuparse, dijo Samuel, dándole una palmadita en la cabeza. Aunque seas de Dorne, esta vez puedes ponerte del lado de la justicia. Cuando el trono de hierro declare la guerra, simplemente romperás todos tus vínculos con la casa Martell. Está bien, asintió ella, visiblemente tranquilizada. En ese momento les llegó el sonido lejano de unas campanas. Ton. 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 Las campanadas eran urgentes y solemnes y resonaron por toda la ciudad. Sam, ¿qué pasa? Preguntó Natalie, repentinamente nerviosa. Samuel se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Las campanas parecían agitar a los pájaros, dispersándolos por el cielo de desembarco del rey. Nuestro rey ha fallecido, dijo en tono bajo. Natalie jadeó, tapándose la boca y con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Robert se ha ido, murmuró Samuel con la mirada perdida. Y con él, la paz que ha salvado a los reinos. La guerra, se avecina. Don, don, don. Cada campanada era como un golpe en el corazón de Renly Baratheon. Sabía exactamente lo que significaban las campanas. Su hermano, el rey Robert Baratheon, había muerto. No esperaba sentir tristeza. Pensó que la noticia lo abrumaría como una tormenta que se disiparía tan rápido como llegó. Pero ahora que había llegado el momento, lo invadió un dolor inesperado, y algo aún más oscuro. Miedo. Vestido con una espléndida capa de terciopelo, con una reluciente espada dorada a la cadera, un gran anillo de honor en el pulgar y cada cabello perfectamente peinado, Renly parecía la viva imagen de un noble de estatura al entrar en la sala del trono. Hoy, se suponía que debía presidir el juicio por la muerte de Jon Arryn. En cambio, encontró la sala desierta. La víbora roja había escapado, Meñique había muerto, y el gran maestre Pycelle también había sido asesinado. Y ahora, incluso el rey había desaparecido. Debería haber sido un día de triunfo. En cambio, se sintió como si la muerte misma lo hubiera arrasado y lo hubiera hecho pedazos. Renly se encontraba solo junto al trono de hierro. Los bordes dentados y las púas retorcidas del trono, forjadas con las espadas de los enemigos, parecían, de alguna manera, más amenazantes que nunca. Lord Renly, le recordó en voz baja Loras Tyrell, su escudero. Es hora de la reunión del consejo privado. Sí. La reunión del consejo. Renly se sacudió de su aturdimiento. El rey había muerto, lo que significaba que el consejo pronto se reuniría para escuchar la última voluntad de Roberts. Esto era todo, pensó, levantando la cabeza con renovado propósito. Seré nombrado regente y protector del reino. El país sería suyo hasta que Joffrey alcanzara la mayoría de edad. Tan solo imaginar el poder que vendría animó a Renly, y avanzó con renovada confianza, hundiendo los talones en la lujosa alfombra roja, como si caminara sobre nubes. Pero su ascenso se detuvo cuando una procesión se acercó desde el extremo opuesto de la sala. La reina Cersei encabezaba la marcha, ataviada con un vestido negro adornado con un rubí en forma de lágrima en el cuello, y con su cabello dorado cayendo en cascada sobre sus hombros. Sus ojos verdes brillaban con un brillo ligeramente burlón. A su lado caminaba el príncipe Joffrey, mientras que detrás de ellos marchaba la guardia real, los 7 capas blancas en perfecta formación, seguidos por Ser Janos Slynt y un grupo de guardias de la ciudad con capas doradas. La procesión fue tan formidable como calculada. Lord Renly, la voz de Cersei era suave mientras hablaba, ¿a dónde va? A la reunión del consejo privado. Renly se obligó a mantener un tono cortés. El rey ha fallecido, y su testamento debe leerse ante el consejo de inmediato. Bueno entonces, respondió Cersei con una sonrisa serena, deberíamos ir juntos. Esa sonrisa despertó la ira de Renly.
Su gracia, dijo con voz fría, si me permite recordarle, la reina no tiene asiento en el consejo. Pero el rey sí lo hace, replicó ella, acercándose con Joffrey a cuestas, y mi hijo es rey ahora. La voz de Renly se volvió tensa. No hay asiento para la reina viuda. Pero hay algo para la reina regente. Renly apretó los puños, pero sabía que no podía ganar esta confrontación, no con los mantos blancos justo detrás de ella. Tras una pausa, forzó una sonrisa. Eso depende de lo que diga el rey, su gracia. El rey ha muerto, lo corrigió Cersei sin el menor atisbo de cordialidad. Joffrey es el nuevo rey. Pero Joffrey aún no ha alcanzado la mayoría de edad. Soy el rey, lo interrumpió Joffrey con una mueca de desprecio. Deberías llamarme su gracia. Renly sostuvo la mirada de Joffrey, viendo en los ojos del chico solo un desprecio apenas disimulado. El frío en el pecho de Renly se agudizó. Joffrey, no le hables tan duramente a tu tío, reprendió Cersei en voz baja antes de mirar a Renly. Hablemos en privado, Lord Renly. Con un movimiento de caderas, Cersei se dirigió hacia la sala del trono. Renly dudó, pero después de un momento, la siguió. Cersei no dijo nada mientras caminaba, sus tacones golpeaban el suelo mientras se dirigía al trono de hierro. ¿Te gustaría sentarte aquí?, preguntó, y sus palabras resonaron en las paredes de piedra. Sobresaltada, Renly levantó la vista. Miraba directamente al trono. Él no respondió. Se rió suavemente, con un sonido cargado de burla, antes de subirse las faldas y tomar asiento, acomodándose en el trono de hierro como si perteneciera allí. La imagen fue impactante y un destello de ira recorrió a Renly. ¿Quieres este asiento, Renly?, preguntó, mirándolo con abierto desdén. Tienes demasiado miedo de tomarlo. Pero yo no. Estás loca, Cersei. Ningún señor de los 7 reinos se arrodillaría ante ti, gritó Renly. Te echarían del trono a carcajadas. Ella le dedicó una sonrisa pícara. ¡Ay, Renly, qué ingenuo eres! Se levantó con gracia del trono, con las faldas ondeando al descender para mirarlo a los ojos. Pero no pienses ni por un momento que no sé exactamente qué buscas. Y no creas que no conozco tus secretos, Cersei, replicó Renly. ¿Lo sabes ahora? Ella levantó una ceja, divertida. Tu sórdido romance con tu hermano. Gruñó. Esos 3 niños, ¿no son de Robert? Si su calma flaqueó, fue tan breve que no pudo captarlo. ¿Dónde está tu prueba, Renly? Él se quedó en silencio. Cersei descendió del estrado del trono, con la mirada fija en él, deteniéndose a centímetros de él. Levantó una mano, rozando su rostro con los dedos. Sin pruebas, no lograrás nada. Ahora dime, Renly, ¿de verdad te nombró regente y protector el testamento de Robert? Los ojos de Renly se entrecerraron cuando se dio cuenta. Alguien lo había traicionado. ¿Pero quién? De alguna manera, continuó, lograste convencer a Robert de que te confiara el reino. Pero me encargaré de corregir el error. Joffrey hará que se anule ese testamento. No tiene autoridad para hacerlo, gritó Renly, y su voz resonó por toda la cámara. No hasta que alcance la mayoría de edad. ¿Autoridad? Rió. ¿Crees que un pergamino te da autoridad? Es la voluntad del rey, argumentó Renly con voz casi de súplica. Un trozo de papel, replicó con frialdad, señalando la entrada del salón. Mira, Renly. Mira quién está detrás de Joffrey y de mí. Esa es la autoridad. Él no se giró. Ya lo sabía. Ser Barristan Selmy. Jaime Lannister. Meryn Trant. Janos Slynt. Las fuerzas leales a Cersei se habían reunido, cada una con un símbolo de poder a sus espaldas. Y él, Renly, no tenía nada. La casa Tyrell se había retractado, los nobles de la cuenca lo habían abandonado, y Dorne era un fracaso. Estaba solo. Renly, dijo ella, apoyando la mano contra su pecho en un gesto sutil pero posesivo, no dejes que un trozo de papel te haga delirar. Sería una lástima que tu ambición no te trajera más que la ruina. El destello de miedo en sus ojos era inconfundible, pero permaneció en silencio. Los dedos de Cersei recorrieron su pecho. Su tacto era una burla de consuelo. Hazte a un lado, cede la regencia y me aseguraré de que conserves tu puesto en el consejo y el título de señor de Bastión de Tormentas. Estoy siendo generoso, Renly. Quizás podrías ser generoso a cambio. Renly retrocedió ante su tacto, con expresión de disgusto. ¡Ay, Dios mío!, dijo ella con una sonrisa burlona, riéndose de su reacción. Así que es verdad, ¿verdad? ¿De verdad que no te gustan las mujeres? Con un balanceo satisfecho, se dirigió a la salida, gritándole. Venga, Lord Renly. Tenemos una reunión del consejo a la que asistir, y estoy segura de que tomará la decisión acertada.
Con el rostro pálido y los puños apretados, Renly vaciló, luego, de mala gana, la siguió como un sirviente siguiendo a su reina. Cuando llegaron a la sala del consejo, solo Eddard Stark y Varys estaban presentes. La ausencia de los demás, el maestro de naves, el maestro de la moneda y el gran maestre, era muy reveladora. Los ojos de Ned Stark se entrecerraron ante la presencia de Cersei, pero permaneció en silencio. Cersei se sentó a la cabecera de la mesa con Joffrey y se volvió hacia Ned. Lord Eddard, procedemos a leer el testamento del rey. Eddard Stark asintió, sacando el documento sellado. Lo levantó para que todos lo vieran, rompió el sello y comenzó a leer. Aquí yace el testamento final de Robert de la casa Baratheon, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Nombro a mi hermano, Renly Baratheon, señor de Bastión de Tormentas, regente y protector del reino hasta que mi hijo Joffrey alcance la mayoría de edad. Todas las miradas se volvieron hacia Renly mientras las palabras resonaban por todo el pasillo. Los ojos de Cersei, sin embargo, eran afilados como dagas y lo observaban con una amenaza manifiesta. Renly respiró hondo. Cuando Eddard terminó de leer, se aclaró la garganta y se obligó a hablar con la mayor autoridad posible. Señores y damas, me siento profundamente honrado de haber sido elegido por su majestad Robert para guiar el reino. Sin embargo, dudó, apretando los dientes antes de continuar, me temo que no soy el hombre más indicado para llevar esta carga. Por lo tanto, renuncio al título de regente y protector del reino. Les dejo a ustedes la elección de otro. Los labios de Cersei se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Muy bien, entonces. Haremos una votación, anunció con tono burlón. La voz de Joffrey resonó, impaciente y estridente. Nombro a mi madre. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación, la tensión espesa como el acero. Vamos, exigió Joffrey, con una mirada feroz mientras observaba la habitación, ¿qué decís? ¿Ser Barristan? El anciano caballero inclinó la cabeza. Serviré a quien su gracia me ordene, dijo con palabras cautelosas pero claras. Joffrey asintió, complacido, y se volvió hacia Varys. Lord Varys. La leve sonrisa de la araña no llegó a sus ojos. La reina regente parece la más indicada, su gracia, dijo con voz melosa. Finalmente, Joffrey miró a Ned Stark. Lord Eddard. Ned sostuvo la mirada de Cersei, firme como el acero. Tras un instante, bajó la vista y murmuró. Estoy de acuerdo. Lo siento, Robert, solo puedo lidiar con un enemigo a la vez. Un brillo triunfal brilló en los ojos de Joffrey. Entonces está decidido. Declaró en voz alta. Madre, a partir de ahora, eres la reina regente. La sonrisa que se extendió por el rostro de Cersei era tan fría y feroz como el invierno. ¿Lo oíste? Dicen que la cabeza del gran maestre Pycelle fue completamente cercenada. ¡Qué final tan espantoso! Murmuró Varys, señalando la cama manchada de sangre con un tono de voz que dejaba entrever cierta compasión. Samuel se encogió de hombros, imperturbable. Cuando sueltas una víbora, es de esperar que muerda. Al menos solo mató a una persona. Ante esto, Varys se enfureció. Señor César. ¿Te das cuenta de que si no hubiera arriesgado mi vida para detenerlo anoche, esa víbora roja habría irrumpido en el mismísimo fuerte de Maegor? Samuel se echó a reír, palmeando el generoso hombro de la araña. Bueno, nunca habría imaginado que fuera usted tan abnegado, Lord Varys. ¡Qué galante! Varys simplemente puso los ojos en blanco, ignorando la burla. Bueno, escuché que la reunión del consejo privado de hoy fue todo un espectáculo, comentó Samuel, saliendo del dormitorio y entrando al estudio del gran maestre. Todo salió como se esperaba, respondió Varys, siguiéndolo. Con la reina controlando la mayor parte de las fuerzas de la fortaleza, Renly sabía que no debía desafiarla directamente. Su decisión de dimitir como regente fue sabia. Pero Lord Eddard, Varys parecía pensativo. Me sorprendió. Nunca pensé que cedería la regencia a la reina tan fácilmente. Quizás hasta los lobos del norte sepan cuándo ser pragmáticos, dijo Samuel, recorriendo los estantes con la mirada hasta encontrar un tomo particularmente voluminoso que buscaba. Lo dejó donde estaba por ahora y se dirigió a los estantes cercanos. Los estantes estaban cuidadosamente llenos de frascos y frascos, cada uno etiquetado con la precisa letra de Pycelle. Quizás, dijo Varys. Pero sea como sea, esto podría devolverle algo de estabilidad a desembarco del rey. Al ver que Samuel guardaba un pequeño frasco en el bolsillo, añadió. Tenga cuidado con eso, Lord César. Son las lágrimas de Lys, bastante letales. Samuel sonrió con suficiencia, haciendo girar el frasco entre los dedos. Incoloro, insípido, ligeramente dulce. Mortal.
Y extremadamente costoso, asintió Varys, precisamente por eso deberías dejarlo donde está. Samuel lo ignoró y guardó el frasco en su bolsillo. ¿Cuándo es la coronación del príncipe Joffrey? Dentro de 3 días. Bastante rápido, ¿no? El reino no puede quedarse sin rey. Varys observó cómo Samuel se embolsaba otros frascos, uno tras otro. Polvo de capuchón gris, sangre de viuda, veneno de lagarto de piedra. Señor César, suspiró Varys, exasperado, ¿realmente está aquí para limpiar toda la colección de Piselle? No es así. No desperdicies y no te faltará, dijo Samuel con indiferencia. ¿Y sabes cómo utilizar alguno de estos? Samuel arqueó una ceja. ¿Ves alguna cadena de plata alrededor de mi cuello? Varys le dirigió una mirada de reproche. Entonces, ¿por qué se llevaron a tantos? Tranquilo. Puede que no sea maestre, pero tengo uno muy erudito en mis tierras. Qyburn fue expulsado de la ciudadela. Samuel lo miró enarcando una ceja. Estoy impresionado, Varys. ¿Cuántos pajaritos tuyos anidan en mis tierras? Varys rió entre dientes, evadiendo la pregunta. Hablando de tus tierras, he oído que ese salvaje, Chimán, se ha hecho famoso en las montañas rojas. ¿Oh? Ah, sí, continuó Varys. Ha conquistado 47 tribus en las montañas rojas occidentales y es conocido por su crueldad. Ahora se le conoce con el título de El Portador del Terror. Como su señor feudal, Lord César, tú también te estás ganando un apodo, el Señor del Terror. Samuel frunció el ceño. ¿Señor del Terror? Murmuró, maldiciendo mentalmente a Chimán. Le había ordenado que se moderara. Quizás debería enviar una carta de respuesta, diciéndole a Chimán que pospusiera su sangrienta conquista por ahora. Tal como iban las cosas, el trono de hierro estaba destinado a entrar en guerra con Dorne pronto, y tendría que preparar sus fuerzas para reclamar una porción de tierra para sí mismo en el sur. Señor César, intervino Varys, observando a Samuel barriendo los estantes, quizá quiera dejar algo para el próximo gran maestre. De lo contrario, podría encontrar un estudio vacío y solo lágrimas. Está bien, cedió Samuel. Su búsqueda estaba casi terminada. Con un suspiro, Varys comentó. Hay algo que he querido preguntar, Lord César. Seguir. ¿Cómo descubriste que fue Petyr Baelish quien mandó asesinar a Jon Arryn? ¿No fue el culpable la víbora roja? Respondió Samuel, fingiendo ignorancia. Varys suspiró, insatisfecho con la evasiva. Vamos, señor César. He depositado mi confianza en ti como aliado. ¿Acaso merezco un poco de confianza a cambio? Samuel lo miró divertido y sacó un frasco con la etiqueta Dulce Sueño. Dime, Varys, ¿cuánto sabes de esto? Calma los nervios, reduce el ritmo cardíaco, aunque en cantidades excesivas es letal, respondió Varys. ¿De verdad que conoces tus venenos? Rió Samuel, y añadió. He oído que también sirve para tratar la epilepsia, ¿verdad? La mirada de Varys parpadeó, como si comprendiera algo. ¿Puede suprimir ataques? Sí. Samuel jugueteó con el frasco con voz despreocupada. ¿Y conoces a alguien en Desembarco del Rey que tenga un suministro regular? Varios. ¿Qué hay de Lord Baelish? Varys, comprendiendo a dónde quería llegar, le dedicó una sonrisa irónica. Así que eso fue lo que te alertó. Menuda deducción, Lord César. Sí, Petyr tenía un suministro regular, aunque no era para él, sino para el hijo pequeño de Lady Lysa, que sufre de convulsiones. Samuel simplemente sonrió con complicidad, guardándose el frasco en el bolsillo y dirigiéndose a la estantería. Tras hojear varios volúmenes, finalmente sacó su verdadero objetivo: los linajes e historias de las grandes casas de los 7 reinos. En la historia original, Jon Arryn había usado este mismo libro para descubrir la verdad sobre los 3 hijos de Cersei y su falta de sangre Baratheon, y había sido asesinado como resultado. Semilla fuerte, supuestamente murmuró en su lecho de muerte, una pista sobre el rasgo genético de cabello negro de la familia Baratheon. Todos los hijos que Cersei dio a luz tenían el cabello dorado, un rasgo característico de los Lannister. Dada la infamia de los rizos dorados de los Lannister y el antiguo linaje de la casa Lannister, pocos cuestionaban que su dorado pudiera eclipsar el negro de los Baratheon. Sin embargo, este libro narra varias uniones históricas Baratheon-Lannister, cada una de las cuales dio como resultado descendencia de cabello negro. Todos. Si era cierto, esto demostraría que Joffrey, Myrcella y Tommen no tenían sangre Baratheon en absoluto. Señor César, Varys lo observó con curiosidad mientras manejaba el tomo. ¿Qué quiere con ese libro? Podría adormecer a cualquiera. Samuel observó a Varys, sorprendido. ¿Acaso la araña no conocía los secretos del libro? Se encogió de hombros, acercándole el libro.
Perfecto, últimamente no he podido dormir. Varys señaló un frasco. Entonces te sugiero la leche de amapola. Es mucho más efectiva que esa cosa polvorienta. Samuel rió entre dientes y agarró también el frasco. Pero no iba a irse sin el libro. ¿El señor Varía?, preguntó finalmente Samuel. Petyr tenía varios burdeles en Desembarco del Rey, ¿no es así? Varys se rió. Casi la mitad de los burdeles de la ciudad eran suyos. Me gustaría comprarlos. ¿Podrías ayudarme a concertar una reunión con su heredero? Varys arqueó una ceja, curioso. ¿Y por qué ese repentino interés en los burdeles? Inversiones, dijo Samuel, con cara de póker. El premio que recibí por ganar el torneo fue bastante cuantioso, y quiero darle un buen uso. Varys rió entre dientes con complicidad. Lord César, si lo que busca es una inversión, le sugiero los barcos mercantes que cruzan el mar angosto. Producen mucho más beneficios que unos pocos burdeles. Pero los burdeles son más seguros, respondió Samuel sin dudarlo. No se hunden ni corren el riesgo de ser atacados por piratas. E incluso si apareciera un pirata, tendría que pagar si quisiera divertirse. ¿Lo ves? Ningún negocio es tan seguro como ese. Lo cierto era que Samuel buscaba la red de informantes que Petyr había construido a través de sus burdeles. Con la guerra en el horizonte, sabía que necesitaría ojos y oídos en la capital, sobre todo porque pronto partiría a sus propias tierras. Tener aliados como Varys era una cosa, pero confiar solo en él sería imprudente. Varys pareció comprender sus intenciones, aunque no le entusiasmaba. Aún así, no podía negarse. Simplemente se encogió de hombros. Muy bien, si insistes. Veré qué puedo hacer. Gracias, señor Varys, respondió Samuel con una sonrisa. Ser Wofford, firme este contrato y estos 5.000 dragones de oro serán suyos. Los 8.000 restantes los pagaré en los próximos 3 años. En una habitación impregnada de aroma a especias, Samuel empujó un pergamino sobre la mesa hacia un hombre delgado y ansioso. 3 años, Wofford Baelish parecía vacilante. No es que no confíe en usted, Lord César, pero aún así me sentiría mejor si lo pagara todo por adelantado. No traje tanto oro conmigo a Desembarco del Rey, dijo Samuel encogiéndose ligeramente de hombros. Pero tú eres el campeón del torneo. He oído que el premio eran 40.000 dragones de oro. También tengo otros gastos, dijo Samuel con tono gélido. Francamente, Ser Wofford, no tengo por qué comprar estos burdeles. Solo lo hago por respeto a la memoria de Lord Petyr. Si no acepta mis condiciones, cúmplalas y gestione usted mismo. Wofford se desanimó. No tenía ni idea de cómo manejar burdeles, y al ver que Samuel estaba a punto de marcharse, se abalanzó. Lord César, acepto. Acepto sus condiciones. Solo que, me sentiría mejor si hubiera un aval. Por si acaso, Lord Varys es mi garante, respondió Samuel sin dudarlo, tomando prestado el nombre de la araña sin pensárselo 2 veces, ya que no estaba presente. Al fin y al cabo, Varys había organizado este encuentro con Ser Wofford. Muy bien, lo firmo. Sin sospechar nada, Wofford firmó obedientemente el contrato en el pergamino. Samuel asintió, complacido. Este Baelish era mucho más fácil de manejar que Menrique. El oro está en ese cofre. Puedes contarlo. Confío en su honor, mi señor, dijo Wofford, aunque no pudo resistirse a abrir el cofre y contar cuidadosamente las monedas. Tómate tu tiempo, dijo Samuel, levantándose y saliendo de la habitación, donde una mujer curvilínea lo esperaba en la puerta. Llevaba un vestido de seda revelador y desprendía un aroma embriagador y fragante. Su acento tenía un ligero sabor a las islas del verano. Señor César, de ahora en adelante, eres nuestro amo. Te llamas Chatalla, ¿verdad? Preguntó Samuel, observándola. Sí, mi señor. Lo siguió a una habitación contigua. Este lugar es muy elegante, comentó Samuel, mirando una pintura al óleo de 2 mujeres entrelazadas en intimidad. Complacer a mis clientes es mi mayor objetivo. La voz de Chatalla tenía un matiz coqueto. ¿Te gustaría que trajera algunas chicas para entretenerte? Samuel se sentó, con la mirada fija en ella. Si viniera por mujeres, ¿necesitaría comprar tantos burdeles? Pensé que querrías lo mejor. Chatalla rió, pero el varón no le devolvió la sonrisa. Al darse cuenta de su disgusto, Chatalla ajustó rápidamente el tono y se acercó. Lo entiendo, mi señor. Le brindaremos los mismos servicios que le dimos a Lord Petyr. Y Varys también, ¿verdad? Respondió Samuel con frialdad. No, jamás. Chatalla empezó a negar, pero enseguida se dio cuenta de que Lord Caesar ya debía saber que había proporcionado información a ambos bandos.
Guardó silencio y se arrodilló ante él, apretando su cuerpo contra su pierna mientras suplicaba. Señor César, de ahora en adelante, solo te serviremos a ti. Lo juro, incluso lo juro por los 7. Samuel le levantó la barbilla con la mano, con voz fría. Tus juramentos no significan nada para mí. La seducción es tu profesión, y mentir forma parte de ella. ¿Creías que no lo sabría? Su agarre se hizo más fuerte, haciéndole crujir la mandíbula. Si me traicionas, a diferencia de esos clientes, no te regañaré ni te negaré el pago, te mataré. El corazón de Chataya se congeló, el dolor en su mandíbula la hizo temblar, pero no se atrevió a emitir ningún sonido. Por fin, la soltó y ella se desplomó en el suelo, luego se inclinó rápidamente a sus pies, prometiendo entre lágrimas. Sí, mi señor. Nunca te engañaré. Bien. Ahora, ponte de pie. El tono de Samuel se suavizó un poco. Ella se levantó, todavía evitando su mirada. Toma esto. Le lanzó una bolsa. Úsala para comprar más cuervos. Cuando vuelva al nido del águila, escríbeme cada semana con cualquier noticia importante de desembarco del rey. ¿Entendido? Sí, mi señor. Chataya abrió la bolsa, jadeando ante su contenido. Esto es demasiado, mi señor. No necesito ni de lejos tantos ciervos plateados para comprar cuervos. El resto es tu recompensa, dijo Samuel. Siempre soy generoso con lo mío. Gracias, mi señor. Chataya sintió una cálida oleada de gratitud, y su miedo y resentimiento anteriores disminuyeron un poco. Tras obtener respuestas a algunas preguntas sobre las operaciones de los burdeles, Samuel estaba listo para partir cuando Sir Wofford terminó de contar el oro. Justo cuando se disponía a partir, Chataya habló. Señor César, hay algo que no sé si debería decirle, cualquier cosa que creas que pueda ser valiosa, vale la pena contármela, dijo Samuel con tono más amable. No te castigaré por eso. Lord Tyrion de la casa Lannister llegó anoche a desembarco del rey y se alojó aquí. Samuel arqueó las cejas. ¿El diablillo Tyrion? ¿Sigue aquí? Sí, mi señor, dijo Chataya, notando su interés y añadiendo. Escuché de mis muchachas que el consejo privado podría considerarlo para reemplazar a Lord Petyr como maestro de la moneda. Samuel asintió con aprobación. Aún no lo sabía. Confirmaba que los burdeles eran, sin duda, valiosas fuentes de información. Los hombres siempre se desahogaban con las mujeres hermosas. Llévame con él. Salieron de la habitación y atravesaron un amplio salón donde una anciana tocaba una alegre melodía con una flauta. Varios mercenarios borrachos forcejeaban juguetonamente con dos mujeres de cabello color miel a juego. En una plataforma elevada, una muchacha, con solo una corona azul en la cabeza, bailaba provocativamente. En otros lugares, los clientes jugaban a las fichas, bebían, reían o se besaban abiertamente. Al menos nadie se apareaba abiertamente en público. Eso requería una sala privada y un pago adicional. Al pasar, muchas de las chicas miraban con curiosidad a Samuel, algunas lo suficientemente atrevidas como para coquetear con él. Chataya, sin embargo, conociendo el temperamento de su nuevo señor, no dijo nada y se limitó a acompañarlo a la habitación de Tyrion. Ella golpeó suavemente la puerta. ¿Quién es? Se escuchó una voz aturdida desde adentro. Lord Tyrion, soy yo, Chataya. Tras una pausa, la puerta se abrió, revelando una figura pequeña y deforme. La frente del enano sobresalía notablemente, y sus ojos desiguales, uno negro, otro verde, brillaban bajo una melena de pelo rubio casi blanco. Una barba desaliñada, marrón y dorada, enmarcaba su rostro, dándole una mirada que podría asustar a los niños. Querida Chataya, la saludó Tyrion con cortesía. Si no me equivoco, ya he pagado el precio completo. Por supuesto, Lord Tyrion. Soy Lord César, que deseaba conocerlo. Se hizo a un lado. ¿César? Tyrion miró al hombre que estaba detrás de ella y lo reconoció. ¿El señor de Punta del Águila? Sí, me halaga que hayas oído hablar de mí. Samuel estudió al enano con interés. ¿Cómo no iba a hacerlo, con tu reputación? Respondió Tyrion, animándose con su invitado. Te apropiaste de tus tierras en las Montañas Rojas, hiciste aullar a los dornienses en derrota y ganaste el gran premio del torneo. Señor César, es imposible no oír hablar de ti. No sabía que era tan famoso. Pero olvidaste un título. También soy el nuevo dueño. Oí que estabas en mi establecimiento y pensé en venir a darte la bienvenida. ¿Eres el dueño de este lugar? Tyrion silbó levemente. Entonces sería un pésimo huésped si dejara a mi anfitrión de pie en el pasillo. Por favor, pase. Abrió más la puerta y regresó a su cama. Samuel contempló la habitación, donde Tyrion se había envuelto solo en una pequeña tela alrededor de la cintura.
Una chica yacía despatarrada en la cama, con su suave piel de ébano brillando como piedra pulida. Sus grandes ojos ámbar brillaban de confianza mientras exhibía su cuerpo desnudo sin complejos. Mamá, se dirigió la muchacha a Chataya. Al ver la expresión de sorpresa de Samuel, Chataya explicó. Mi señor, esta es mi hija, Alayaya. En las islas del verano no consideramos los asuntos del lecho como algo vergonzoso. En nuestra cultura, se considera un honor para los dioses. Alabado sea el reino de las islas del verano. Exclamó Tyrion. La próxima vez que me encuentre con el Septón Supremo, le transmitiré ese mensaje. Si hacer el amor fuera un acto de adoración, sería el hombre más devoto del mundo. Samuel sonrió con sorna, aunque no mencionó el ingenio del enano. Sin embargo, el persistente olor de la habitación le hizo reticente a adentrarse más. Lord Tyrion, ¿ha venido aquí directamente desde Roca Casterly? No. Tyrion se recostó, apoyando la cabeza en el muslo de Alayaya. Acompañé al grupo del rey a Invernalia y luego me desvié hacia el muro. Por eso llegué más tarde de lo previsto. Pero por todos los dioses, desembarco del rey ha cambiado tanto en tan poco tiempo. Siento como si hubiera perdido una parte de mi vida en el muro. Estoy seguro de que viviste algunas aventuras memorables allí. Francamente, no mucho, o nada, se quejó Tyrion. Hace tanto frío que te mueres de frío. Al principio iba a orinar en el muro, pero la temperatura probablemente me congelaría la polla, así que le pedí a un hermano de la guardia de la noche que lo hiciera por mí. De todas formas, no necesitaban ese trabajo, jajaja. Samuel no pudo evitar reírse y, después de terminar de reír, preguntó. Lord Tyrion, confío en que la guardia nocturna esté bien. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Nada bien, dijo Tyrion. Solo bandidos, ladrones y asesinos quieren unirse a la guardia de la noche, y también bastardos. Al oír la palabra bastardo, Samuel aprovechó la oportunidad para preguntar. Escuché que la mano del rey, Lord Eddard Stark, envió a su propio bastardo al muro. Sí. Se llama Jon Snow, un muchacho decente. Así que sigue con el mismo destino, reflexionó Samuel. Por desgracia, su propio camino había cambiado drásticamente, convirtiendo cualquier viaje al muro, y la amistad que podría haber compartido con este señor bastardo del norte, en una posibilidad remota. ¿Quién sabía qué sería de la guardia de la noche en este mundo, ahora sin Samuel Tarly, el cazador de caminantes blancos? Lord Tyrion, permítame felicitarlo, dijo Samuel, porque su sobrino está a punto de convertirse en rey. Oh, no me felicites, murmuró Tyrion, claramente nada complacido. Que los dioses nos salven de un idiota como ese en el trono de hierro. 7 infiernos, como si el mundo no estuviera ya suficientemente loco. Escuché que planea nombrarte maestro de la moneda, lo cual merece felicitaciones, ¿no? ¿Qué? Tyrion se incorporó de golpe en la cama, horrorizado. ¿No hablas en serio? Samuel se encogió de hombros, divertido. Solo es algo que oí de unas chicas. Puede que no sea de fiar. No, no. Necesito saber si esto es cierto. Tyrion saltó de la cama, vistiendo a toda prisa. Por todos los cielos. No quiero el lío de deudas y maquinaciones de ese charlatán. Me niego. Samuel negó con la cabeza, sonriendo. Dudo que el rey tenga tiempo para reunirse contigo ahora. Probablemente esté en las piscinas rezando fervientemente antes de su coronación. Solo vine a recordarte que te alejes de las distracciones agradables a tiempo para la ceremonia. Dicho esto, Samuel se marchó, despidiéndose de Tyrion. Apresurándose a prepararse, Tyrion se separó de la hermosa isleña de verano y, ya vestido, salió corriendo del burdel. Después de detenerse brevemente en la Fortaleza Roja para ponerse un atuendo más formal, subió la colina de Visenya y entró en el gran septo de Baelor. Dentro del sept, el salón central estaba inundado del brillo de joyas, pieles, sedas y brocados mientras los nobles de desembarco del rey desfilaban con sus mejores túnicas, todos ansiosos por eclipsarse unos a otros en esta gran ocasión. La llegada de Tyrion pasó prácticamente desapercibida. Como el segundo hijo de los Lannister, no era nada comparado con sus radiantes hermanos mayores, Cersei y Jaime. Era como si los dioses les hubieran dado toda la belleza, dejándole a él solo las migajas. Sin embargo, los dioses también le habían otorgado a Tyrion la inteligencia de la que tanto su hermano como su hermana a menudo carecían. Por desgracia, la gente común rara vez se molestaba en mirar más allá de su deformidad exterior para ver lo que yacía en su interior.
Ahora que Jaime, como miembro de la Guardia Real, ya no podía heredar títulos ni tierras, Tyrion era técnicamente el primero en la sucesión para ser guardián del oeste y señor de Roca Casterly. Pero nadie lo veía realmente como el próximo señor, y mucho menos su padre, Tywin Lannister. El gran león del oeste no ocultaba su disgusto por su hijo menor. De no ser por el miedo a enfadar a los dioses, Tyrion estaba seguro de que habría muerto hacía mucho tiempo. Sin inmutarse por las miradas y desaires habituales, Tyrion deambuló por la sala de oración. La coronación aún no había comenzado, así que se tomó su tiempo, observando que el Septón Supremo estaba situado en el centro del salón, luciendo su corona de cristal. A su lado estaba la reina regente Cersei. Hoy, Cersei llevaba un vestido de terciopelo color burdeos con mangas adornadas con oro que llegaban hasta el suelo, lo que le daba un aspecto de elegancia regia. Tyrion se acercó. «Oye, hermana mayor». Cersei levantó la barbilla para mirar a su hermano. «Tyrion, ¿cuándo regresaste?» «Casi esperaba que te hubieras congelado en el muro». «Llegué anoche», respondió, ignorando su burla. «Muchas gracias por preocuparte por mi salud». «¿Dónde está Jaime?» «Es un caballero de la Guardia Real». «Al lado del rey, por supuesto, idiota». «Ah, hermana, es un consuelo ver que la viudez no ha apagado tu calidez natural. Lamentaría tu muerte con la misma intensidad, ¿sabes?» «Oh, si murieras, seguramente derramaría una lágrima», replicó ella con frialdad. «Si muero, será con alegría sabiendo que no estarás muy lejos de mí, querida hermana». Los labios de Cersei se torcieron con una rabia apenas disimulada y Tyrion sonrió, alejándose para disfrutar de su reacción. Poco después, una voz familiar lo llamó por su nombre. Al girarse, Tyrion vio al señor de Punta del Águila, Samuel, de quien se había separado hacía poco. «Lord César». Tyrion lo saludó alegremente, aunque sintió una punzada de celos en el corazón. ¿Quién no envidiaría a este joven y apuesto señor, con una hermosa mujer en cada brazo? A la izquierda de Tyrion, reconoció a la famosa rosa de Alto Jardín, Margaery Tyrell. A la derecha, a una noble de Dorne con el sello de la estrella del alba, probablemente la dama dorniense Natalie. Entonces, ¿tienes tantas bellezas a tu lado, y aún así vas por ahí comprando burdeles? Tyrion pensó con ironía. En apariencia, se mantuvo educado, intercambiando cumplidos con Samuel y compañía. Natalie observó a Tyrion con una mezcla de curiosidad y temor, mientras que Margaery rápidamente se sintió a gusto con él y lo involucró en una animada conversación. En ese momento, el sonido de las campanas llenó el septo y todos guardaron silencio. La coronación estaba a punto de comenzar. En la puerta, apareció Joffrey, con el ciervo de su casa blasonado con orgullo en el pecho y el león de la familia de su madre en sus botones dorados. Su túnica verde oscuro relucía con hilos dorados, y una capa carmesí de los Lannister se arrastraba tras él. Rodeado por los 7 guardias reales vestidos de blanco, el joven rey entró en el salón. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, proyectando tonos arcoíris alrededor del salón e iluminando las imponentes estatuas de los 7 que observaban la llegada solemne del joven rey. Cuando llegó ante el Septón Supremo, Joffrey se arrodilló sobre una rodilla y agachó la cabeza. El Septón Supremo levantó una corona dorada sobre la cabeza de Joffrey y recitó: «Joffrey Baratheon, hijo del difunto rey Robert Baratheon, te corono hoy en nombre de los 7, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Que el Padre te conceda justicia, para que puedas juzgar a todos con imparcialidad. Que la Madre te conceda misericordia, para que puedas ser amable con todos tus súbditos. Que el guerrero te conceda valor». Después de recitar la larga bendición, el Septón Supremo bajó la corona sobre la cabeza de Joffrey. Con eso, Joffrey fue coronado oficialmente como el nuevo gobernante de los 7 reinos, señor de Westeros. Joffrey se puso de pie de un salto. Su rostro era una máscara de arrogancia y triunfo. «Damas y señores», proclamó Joffrey en voz alta. «Nos reunimos aquí no solo para presenciar mi coronación, sino también para ser testigos de un juicio». Ante esto, un murmullo de curiosidad recorrió la multitud. «Oh, mi tonto sobrino, no puedes callarte», murmuró Tyrion junto a Samuel. Samuel reprimió una sonrisa y negó con la cabeza. Parecía que este joven rey loco estaba a punto de causar problemas durante su propia coronación. Sin Robert, Joffrey ya no tendría a nadie que frenara su crueldad. Su gracia, Lord Eddard Stark, la mano del rey, dio un paso al frente. ¿A qué juicio se refiere? Justicia para los culpables. Joffrey señaló las puertas. «Que pase». Samuel se giró y vio a una mujer conocida que era escoltada al interior.
Era Tierne Sand, hija del príncipe Oberyn de Dorne, a quien Samuel recordaba como la persona que, con picardía, intentó engañarlo durante su visita a Oberyn. Mis señores y señoras, esta es Tierne Sand, hija de la víbora roja Oberyn Martell, quien asesinó a 3 miembros del Consejo Privado. Hoy, ante los 7, la juzgaré. Proclamó Joffrey en voz alta. Espere. Interrumpió Lord Stark. Su gracia, los crímenes de su padre no son suyos. No podemos condenar a inocentes. ¿Inocente? Preguntó con desprecio la reina regente Cersei. Esta hija de la víbora roja conoce todo tipo de venenos y ha seducido a los sirvientes de los 7. Sedujo a un hombre santo. Añadió el Septón Supremo, con las mejillas temblando de indignación. Fue su falta de fe, no mi seducción, replicó Tierne con frialdad. Si fuera devoto de verdad, se habría resistido. Y mi padre no asesinó a Jon Arryn. Todos ustedes lo incriminaron. ¿Ves? Se burló Joffrey. Es desafiante e impenitente. Debe ser juzgada. Varys sugirió suavemente. Su gracia, por su crimen, podría ser desnudada y paseada por las calles, y luego encerrada en las mazmorras. Eso es demasiado misericordioso. Espetó Joffrey. La quiero muerta. Su gracia. Suplicó Lord Stark. No puede condenar a muerte a nadie sin un juicio justo. Sí, su gracia, intervino Tyrion. Matarla solo hará que Oberyn Martell tenga menos probabilidades de volver a pisar desembarco del rey. Cersei sonrió con sorna, avivando las llamas. Como si perdonarla fuera a traer a Oberyn de vuelta a desembarco del rey. No seas ingenuo. En efecto. Gritó Joffrey, envalentonado por el apoyo de su madre, como rey, condeno a muerte a Tierne Arena. Traedme su cabeza. Su gracia. Este es el gran septo de Baelor. No pueden derramar sangre aquí. Intentó razonar Stark. Su gracia. Repitió otra voz, instándolos a la moderación. Piensen en el reino y en Dorne basta. El rostro de Joffrey se retorció de furia al ver que sus órdenes eran desafiadas. Soy el rey. Mataré a quien quiera. Tyrion dio un paso al frente de nuevo, alzando la voz para que todos lo oyeran. El último rey que se comportó así fue Aerys Targaryen, el rey loco. ¿Necesito recordarles cómo murió? Quítate de mi camino, enano. Le gruñó Joffrey a su tío. Ser Barristan. Ejecútala. Ser Barristan Selmy vaciló, cambiando su mirada entre Joffrey y los señores y damas reunidos. Pero la paciencia de Joffrey se había agotado. Con un rugido furioso, desenvainó su propia espada y se abalanzó para quitarle la vida a Tierne. Tierne, arrodillada y mirando desafiante a su supuesto verdugo, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la espada del joven rey descendió. La sangre salpicó cuando el primer golpe de Joffrey la alcanzó, pero sus fuerzas flaquearon a mitad del ataque. Tierne dejó escapar un grito desgarrador, con el cuerpo retorciéndose de dolor mientras Joffrey la atacaba de nuevo, salpicando el septo con sangre carmesí. El salón, antaño reverente, estalló en caos. Los nobles retrocedieron horrorizados, algunos se dieron la vuelta, otros murmuraron conmocionados o incluso se atragantaron al verlo. Gritos y jadeos resonaron por el salón mientras Joffrey, empapado en sangre, asestaba un ataque frenético, cada golpe más brutal que el anterior. Finalmente, Jaime Lannister no pudo soportarlo más. Avanzando a grandes zancadas, asestó un golpe rápido y limpio que, afortunadamente, puso fin al sufrimiento de Tierne. Pero Joffrey, cubierto de su sangre, rió, con los ojos brillando de triunfo. Envía su cabeza a Dorne. Diles que entreguen la víbora roja o sufrirán la misma suerte. Si se resisten, habrá guerra. Alzó su espada ensangrentada y su voz resonó por la sala. Guerra. Vamos, vamos, miren. Esta no es otra que la legendaria espada matadragones de Ser Sabine, el escudo espejo. Un vendedor del bullicioso mercado norte de Steel Street, en desembarco del rey, sostenía en alto una reluciente espada larga, cantando a la viva voz. Pero los transeúntes apenas le dedicaron una mirada. Nadie, salvo Samuel Caesar. Los ojos del vendedor se iluminaron cuando observó el atuendo de Samuel y al sirviente a su lado. Un cliente rico. Pensó alegremente. Esta magnífica arma sería perfecta para un valiente caballero como usted, buen señor. Es suya por tan solo 10 dragones dorados. Samuel tomó la espada con una sonrisa afable, examinándola brevemente antes de negar con la cabeza. Es demasiado cara. Entonces, ¿qué considerarías justo? Samuel levantó 5 dedos. ¿5 dragones dorados? El vendedor forcejeó un momento y luego apretó la mandíbula. De acuerdo. 5 dragones dorados, entonces. Samuel seguía negando con la cabeza.
Quise decir 5 peniques de cobre. Centavos de cobre. El vendedor casi dio un salto hacia atrás, indignado. ¿Te estás burlando de mí? Con un ligero apretón en la hoja, Samuel aplicó la presión justa para que la espada matadragones gruñera siniestramente, al borde de romperse. ¿Esta supuestamente era la espada matadragones de Ser Sabine? El rostro del vendedor enrojeció, aunque mantuvo la farsa. Claro. En aquellos tiempos, Ser Sabine usaba esta misma espada. Ser Sabine no era un caballero. Era un héroe de la era de los héroes, dijo Samuel, echando por tierra la historia sin piedad. En aquella época ni siquiera había caballeros. Si vas a inventar cuentos, piénsalo bien. El vendedor, con la cara roja y atrapada, finalmente murmuró entre dientes. Bien. 4 centavos de cobre. 3 ahora, respondió Samuel alegremente. ¿3 centavos? Exclamó el vendedor horrorizado. Si esperas mucho más, serán 2. Está bien. Está bien. 4 centavos. El vendedor se desplomó, derrotado. Catu, págale, le indicó Samuel a su sirviente, quien completó la compra. Samuel dejó caer la llamada espada matadragones en su carro, que ahora estaba repleto de diversas rarezas. Una vez cerrado el trato, él y Catu siguieron adelante y continuaron su búsqueda del tesoro. Un poco más abajo, Samuel se detuvo nuevamente y se detuvo a inspeccionar la mercancía de otro vendedor. Un extraño hueso blanco, tallado con diseños retorcidos, que según el vendedor era el hueso de la pata de un dragón. Cuando Samuel lo tomó en sus manos, escuchó una voz familiar detrás de él. Señor César, ese es el hueso de la pata de un búfalo de agua. No dejes que te engañe. Al darse la vuelta, Samuel vio a Garland Tyrell, con su hermana Margaery y su nueva compañera, Natalie Daine, quien parecía cada vez más apegada a Margaery. Las dos jóvenes llevaban vestidos florales iguales, y sus sonrisas radiantes brillaban como estrellas gemelas. Después de un amistoso intercambio de saludos, Natalie se acercó y tocó ligeramente con un dedo curioso el hueso en la mano de Samuel. ¿Estás pensando en comprar esto, Sam? Preguntó. Sí. Al oír la respuesta de Samuel, el vendedor intervino rápidamente. Ese es un hueso de dragón que dejó Valerion el Terror Negro. Vale su peso en oro. 100 dragones serían una ganga. Garland se burló. 100 dragones de oro por un hueso de búfalo de agua. ¿Nos tomás por tontos? El vendedor se puso rígido. Mi señor, lo juro por los 7. Este es un verdadero hueso de dragón. Confiando en la palabra de Garland, Samuel le devolvió el hueso al vendedor sin más discusión. Margaery echó un vistazo al carro de Catu, repleto de todo tipo de rarezas, y se rió. Lord Samuel, ¿está usted aquí buscando un tesoro? Sí, exactamente, respondió Samuel con expresión inexpresiva. Entonces debes tener cuidado. En Desembarco del Rey están los estafadores más astutos de los 7 reinos. Lo sé, respondió Samuel, divertido. Pero tendré cuidado. Margaery no insistió. En cambio, cambió de tema. Lord Samuel, mañana partiremos hacia casa, tomando el camino de las rosas hacia el sur. Lady Natalie ha accedido a viajar con nosotros. ¿Nos acompaña? Natalia intervino rápidamente. Sí, ven, Sam. Margaery me invitó a Alto Jardín para ver las rosas doradas a orillas del río Mander. Dicen que es precioso. Samuel negó con la cabeza con pesar. Me temo que no puedo, mis damas. Ya he arreglado el pasaje de regreso con Ser Horas y la flota desde la isla del Rejo. Pero visitaré Alto Jardín poco después de regresar a mis tierras. Y si Natalie sigue allí, quién sabe, quizá nos volvamos a ver pronto. Aunque un poco decepcionada, Natalie le dedicó una pequeña sonrisa. De acuerdo. Pero no me hagas esperar demasiado. Ven, añadió Margaery con un guiño juguetón. Mi abuela quería conocerte. Al enterarse de que la famosa reina de espinas quería una reunión, Samuel se sintió un poco incómodo. Era difícil deshacerse de la sensación de que, de alguna manera, ella lo haría responsable de muchas cosas. Por supuesto. Vendré pronto. Entonces nos vemos en Alto Jardín. Sí, en Alto Jardín. Samuel observó mientras el grupo se marchaba, con una leve sonrisa en el rostro mientras desaparecían entre la bulliciosa multitud. No era que no quisiera viajar con ellos, cualquier hombre aprovecharía la oportunidad de viajar junto a Margaery y Natalie, pero, en verdad, había asuntos importantes que no podía dejar desatendidos. La cuestión más importante entre ellas fue la de los caneos de dragón. Sabiendo que las calaveras tenían el poder de realzar sus atributos, Samuel no podía dejar que siguieran acumulando polvo en la Fortaleza Roja. Ya había conseguido un carguero para llevar las calaveras a su fortaleza en el Nido del Águila.
Para no llamar la atención, estaba comprando todo tipo de baratijas con temática de dragones. Estatuas, pinturas, supuestos huevos de dragón y los llamados huesos de dragón. Su plan era ocultar los cráneos auténticos entre estas falsificaciones y cargarlos discretamente en el barco, esquivando sospechas. Decidido a llevar a cabo su plan, Samuel volvió a tomar el hueso de dragón. Me quedo con este. El rostro del vendedor se iluminó con esperanza, hasta que Samuel continuó. 3 centavos de cobre. Tómalo o déjalo. El vendedor fingió considerarlo y asintió con entusiasmo. Trato hecho. Cuando Samuel dejó caer el hueso de dragón en su carro, Katu, su sirviente, ya no pudo contener su confusión. Señor, si sabe que son falsificaciones, ¿por qué las compra? Samuel rió entre dientes, respondiendo con tono filosófico. ¿Qué es falso y qué es real? Si nadie puede distinguirlos, ¿qué importa? Quizás, querida Katu, en un mundo como el nuestro, lo falso a veces puede ser real, como lo real sería falso. Katu parecía aún más desconcertado, pero se quedó en silencio y continuó empujando el carrito por el mercado, siguiendo a Samuel en su búsqueda del tesoro. Al anochecer, Samuel finalmente dio por finalizado el día, con su carro repleto de sus peculiares hallazgos. Después de ordenar a sus guardias que cargaran el tesoro del dragón en el barco de carga, captó una mirada cautelosa del capitán del barco, que parecía pensar que Samuel era inusual. Al amparo de la noche, Samuel logró subir a bordo los auténticos cráneos de dragón sin causar revuelo. Sin embargo, no pudo traer los 19 cráneos. No fue por falta de ganas. Algunos eran simplemente demasiado grandes para pasar por los estrechos pasadizos de la Fortaleza Roja que conducían a la Bahía de Aguas Negras. 7 cráneos, los más pequeños, lograron subir al barco, suficientes para abastecerlo por un tiempo. Dejó el resto en la Fortaleza Roja, prometiéndose que volvería por ellos algún día. A la mañana siguiente, Samuel se despidió de Margaery, Natalia y Garland, luego regresó a preparar sus maletas para su viaje a casa. Antes de partir, visitó a Lord Eddard Stark, la mano del rey, para una breve reunión. Aunque aún no planeaba cumplir la misión de Eddard, consideró cortés mantenerlo informado. En la Torre de la Mano, Samuel fue informado de que Lord Eddard se encontraba en una reunión del consejo, así que esperó pacientemente en la antecámara. Al cabo de un rato, oyó un estrépito afuera. Curioso, Samuel miró por la ventana y vio a la hija de Eddard, Arya Stark, en el patio de abajo, absorta en una lección de esgrima. Avanza. Ordenó su maestro, Syrio Forel, blandiendo su espada de práctica hacia su cabeza. Arya levantó su espada de madera para bloquear, el choque de la madera contra la madera resonó en el patio. Izquierda. Gritó Syrio. Derecha. Izquierda. Abajo. Derecha. Izquierda. Arriba. Sus instrucciones se aceleraron y Arya se encontró llevada al límite, retrocediendo mientras la espada de madera de su maestro se acercaba a ella más rápido de lo que podía seguirla. El sonido de la madera chocando llenó el patio. ¡Ah! Gritó Arya, frotándose la mano magullada mientras su espada de práctica caía al suelo. Estás muerto, dijo Syrio rotundamente. Arya frunció el ceño y protestó. Hiciste trampa. Dijiste izquierda y atacaste desde la derecha. Sí. Por eso estás muerta. Pero eso no es justo. Mi boca puede mentir, pero mis ojos y mis manos solo dicen la verdad, simplemente no la ves. El tono de Syrio se volvió serio. Arya, necesitas aprender a ver. Arya se miró los moretones en las manos e hizo un puchero. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, de repente vio a Samuel de pie junto a la ventana y gritó. Señor César. ¿Puedes ayudarme a vencer a mi maestro? Samuel, que había estado apoyado en la ventana para observar la escena, se detuvo un momento. Luego sonrió y asintió, diciendo. Está bien. Bajó las escaleras y entró en el patio. Aunque el maestro de la espada Braavosi, Syrio Forel, representaba precisamente el tipo de oponente que Samuel más temía, un ágil luchador asesino, quería enfrentarlo en persona. Así, podría evaluar cuánto necesitaría mejorar si alguna vez tuviera que enfrentarse a alguien de ese calibre. No esperaba ganar, pero Arya tenía plena confianza en él. Con entusiasmo, le entregó una espada de madera de práctica y le guiñó un ojo, con la clara esperanza de que Samuel la ayudara a vengarse de su maestro. Con la espada en alto, Samuel hizo una reverencia cortés. Samuel, César, a tus órdenes. Syrio Forel, a tu disposición, respondió Syrio, igualando el arco de Samuel. Consciente de que este joven caballero había ganado recientemente el torneo de justas, Syrio abordó el duelo con respetuosa cautela. Adoptaron sus posiciones, pero ninguno atacó.
Samuel se contuvo, sabiendo que era más lento y esperando que su oponente diera el primer paso, mientras que Sirio, inseguro de las capacidades de su oponente, también esperó. Pero Sirio fue el primero en actuar. Su espada de madera se lanzó hacia el pecho de Samuel con una estocada rapidísima. Samuel se movió al instante, pero en lugar de esquivar, se abalanzó y blandió su espada hacia abajo, apuntando a la cabeza de Sirio. Sirio, anticipándose al ataque, se deslizó con gracia hacia la izquierda, con el cuerpo flotando como el agua. El ataque de Samuel no alcanzó nada más que el aire, y antes de que pudiera recuperarse, un fuerte pinchazo golpeó su espalda baja izquierda. Querido caballero, este no es el tipo de pelea que te conviene, dijo la voz tranquila de Sirio, casi invitando a Samuel a ceder. Cierto. Soy más apto para cargas montadas, admitió Samuel, pero no cedió. Aún así, dame un poco de tiempo para calentar y ya veremos. Sirio, sin decir nada más, continuó rodeándolo con movimientos ligeros y fluidos. Ya había percibido las debilidades de Samuel y aprovechaba cualquier oportunidad para evitar un choque frontal, buscando explotar cualquier brecha en sus defensas. Para Samuel, la pelea se volvió rápidamente incómoda. El oponente frente a él se sentía como una corriente de agua, evadiendo cada uno de sus ataques mientras lo presionaba constantemente con golpes pequeños y precisos. Era casi asfixiante. Si hubieran usado espadas reales, ya estaría muerto varias veces. Vamos, señor César. Gritó Arya desde la banda. Pero Samuel apenas podía oír su voz, completamente concentrado en Sirio, quien mantenía una presión implacable. Por mucho que intentara, no podía hacer contacto con el Braavosi. Sabía que si conseguía un solo golpe, Sirio sin duda caería bajo su poder, pero todos sus esfuerzos fracasaron. El sudor empezó a gotearle de la frente, nublándole la vista. Le dolía el cuerpo por el creciente número de golpes que recibía, y la sensación de estar puramente a la defensiva se hacía cada vez más difícil de soportar. Justo cuando estaba a punto de admitir la derrota, la voz de Sirio atravesó la niebla de su frustración. Deja de pensar. No estaba claro si Sirio estaba enseñando a Arya o ofreciendo consejos a Samuel. Siente. Usa los ojos, la nariz, la piel, los oídos, usa cada parte de tu cuerpo para sentir. Pero no pienses. Pensar es demasiado lento. Samuel frunció el ceño, pensando que sonaba místico. Pero mientras dudaba, la espada de madera de Sirio lo golpeó dolorosamente en el brazo izquierdo, aumentando su frustración. Con un gruñido, se abalanzó hacia adelante, asestando varios golpes fuertes que fallaron todos, solo para ser contrarrestados por más golpes punzantes de la espada de madera de Sirio. Sospechaba que su cuerpo ya estaba cubierto de moretones. Pero justo cuando estaba a punto de sucumbir a la irritación, un instante de claridad lo asaltó y, instintivamente, levantó su espada de madera para bloquear su pecho. ¡Clac! Sus espadas chocaron. Por primera vez, había bloqueado el ataque de Sirio. ¡Bien! La mente puede engañar, pero el cuerpo no, dijo Sirio con aprobación. Animado, Samuel se concentró, intentando recuperar ese destello de instinto. Sabía que era más lento por naturaleza, pues su agilidad era baja. Pero esa fugaz sensación. Golpe. Recibió otro golpe cuando la espada de Sirio le rozó la espalda, causándole una nueva oleada de dolor. Sin embargo, el dolor pareció ayudarlo a recuperar esa sensación esquiva. Dejó su mente en blanco. De repente, su cuerpo se sintió rápido, ágil incluso. Clac. Clac. Samuel bloqueó 2 golpes más de Sirio y, por primera vez, la velocidad de Sirio le pareció menor. No fue Sirio quien disminuyó la velocidad. Fue Samuel quien de alguna manera aceleró. Sintió como si se hubiera liberado de los pesos que lo sujetaban, sus movimientos eran bruscos y rápidos. En un breve destello de curiosidad, miró su panel de atributos y lo que vio lo sobresaltó. Samuel César. Título. Varón. Dominio. Nido del águila. Vasallos. Ser Lucas Daine, caballero. Fuerza. 6,74. Agilidad. 2,85, 3,97. Espíritu. 3,97, 3,97. Sus valores de espíritu y agilidad habían cambiado de una forma que lo dejó atónito. Pero no tuvo tiempo de procesarlo. El mundo a su alrededor se sentía extrañamente lento y su cuerpo fluía como un río. Sin pensar, paró cada uno de los movimientos de Sirio, su espada de madera bloqueando cada golpe sin esfuerzo. Clac, 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 clac. El sonido de sus espadas de madera al golpear se aceleró, el ritmo se aceleró. Arya observaba con los ojos abiertos, incapaz de seguir sus movimientos. Parecía como si cada luchador tuviera 100 brazos, cada uno empuñando una espada de madera, llenando el aire de veloces borrones y una lluvia de golpes.
Finalmente, con un último crujido, ambas espadas de madera se hicieron añicos. Samuel se había extendido demasiado, destrozando las espadas que tenía en las manos. Mientras los fragmentos de madera se dispersaban, ambos hombres dieron un paso atrás, riendo. Joven caballero, eres muy talentoso. Seguro que te convertirás en un gran espadachín, lo elogió Sirio, visiblemente impresionado. Samuel negó con la cabeza, intentando librarse de una sensación de pesadez y confusión mientras su mente comenzaba a aclararse. Volvió a mirar su panel de atributos y vio que los valores habían vuelto a la normalidad. Pero seguía habiendo una ligera fatiga, como si no hubiera dormido en días. Gracias por el cumplido, dijo Samuel, haciendo una profunda reverencia. Y gracias por tus instrucciones. Pero soy un caballero, no un espadachín. Entonces serás un gran caballero, dijo Sirio con ojos brillantes de admiración. Nunca he visto a alguien con tanto potencial. Maravilloso. Fue increíble. Arya aplaudió con entusiasmo. Menudo duelo. En verdad, extraordinario. Dijo una voz desde arriba. Levantaron la vista y vieron a Lord Eddard Stark en la ventana, habiendo presenciado todo el intercambio. Tras agradecer a Sirio y despedirse de Arya, Samuel subió las escaleras para encontrarse con la mano del rey. Pero seguía dándole vueltas a lo que acababa de experimentar con sus atributos. Cuando finalmente conoció a Lord Stark, Samuel rápidamente le explicó que pronto abandonaría Desembarco del Rey y se disculpó por la falta de progreso en la investigación. Lord Stark, quien no esperaba resultados rápidos, no mostró decepción y se limitó a aconsejarle que vigilara los movimientos de Dorne. Sus palabras insinuaban preocupación por la creciente amenaza de guerra. En verdad, a estas alturas, cualquiera podía ver que un enfrentamiento entre el Trono de Hierro y Dorne era casi inevitable. Tras abandonar la Torre de la Mano, Samuel continuó reflexionando sobre el extraño cambio de atributo que había experimentado. La intensa presión y la críptica guía de Sirio habían transformado temporalmente su atributo espiritual en agilidad, otorgándole la velocidad que le faltaba. La revelación lo deleitó. Su baja agilidad había sido motivo de frustración durante un tiempo, y no había encontrado alimento para mejorarla. Pero si su espíritu pudiera transformarse temporalmente en agilidad, podría ahorrarle muchos disgustos. La idea provocó otro pensamiento. Si el espíritu podía convertirse en agilidad, ¿podría también transformarse en fuerza? Concentrándose intensamente en su espíritu y fuerza, Samuel intentó recrear el cambio. Pero no sucedió nada. Parecía que había un método que se le escapaba. Decidido a explorarlo más tarde, Samuel se masajeó las sienes doloridas y decidió dormir. Después de una siesta reparadora, se despertó al anochecer, comió algo ligero, bebió una olla grande de sopa de hueso de dragón, luego recogió sus pertenencias y se dirigió al puerto. Mientras esperaba que su barco zarpara, notó que una figura familiar llegaba para despedirlo. Lord Varys, saludó Samuel con una sonrisa al bajar del barco. Sus pajaritos le dijeron que me iba. En efecto, respondió Varys, fingiendo tristeza. Señor César, ¿se marcha sin decirme una palabra? ¿No me considera un amigo? Samuel rió con ganas. Claro que te considero un amigo, el mejor de los amigos. Varys le devolvió la sonrisa, aunque era evidente que no lo creía. Con un suspiro, la araña adoptó una expresión melancólica. Señor César, antes de que os vayáis, hay algo que quería preguntaros, pregunte lo que quiera. Varys se acercó y habló en voz baja. Señor César, una vez dijiste que el siervo no era apto para el trono de hierro. ¿Quién crees que lo merece? Samuel arqueó una ceja. ¿Qué te parece? Los ojos de Varys se oscurecieron, pensativo. Los Targaryen. Samuel esperaba esta respuesta pero aún así preguntó. ¿Por qué? La expresión de Varys se volvió extrañamente intensa. Señor César, ¿sabe cómo me mutilaron? Escuché que fue obra de un hechicero. Sí. Un hombre de Cart, un brujo que se hacía llamar uno de los Eternos. Su piel era de un extraño tono azul y púrpura, y una sola mirada a sus ojos bastaba para sentir que el alma se hundía en la oscuridad. Ese hombre me cortó, bueno, partes de mí, y las arrojó a las llamas. El fuego se volvió de un azul profundo, y en esas llamas, tuve visiones. ¿Qué viste? Preguntó Samuel, con la curiosidad superando su habitual reserva. La voz de Varys se volvió sombría al relatar. Vi una noche interminable, sin un atisbo de luz. Vi un viento gélido aullando desde el norte, cubriendo la tierra con 30 metros de nieve, destruyendo cosechas y congelando reinos enteros. Vi demonios blancos moviéndose entre las sombras, sembrando destrucción, horror y desesperación. Vi reyes en castillos y campesinos en chozas, muriendo de terror. Vi gente llorar,
solo para que las lágrimas se les congelaran en el rostro. Vi tantas cosas terribles. Pero también vi un rayo de esperanza. El interés de Samuel se intensificó. ¿Y esta esperanza, crees que está en los Targaryen? Varys asintió solemnemente. Sí. Los dioses nos han advertido que se acerca el fin de los tiempos. Debemos prepararnos. Y para proteger incluso la más mínima posibilidad de supervivencia, no podemos permitir que el reino caiga en el caos. Los 7 reinos necesitan unidad bajo un orden único e inquebrantable. Pero los Baratheon no pueden proporcionarla. Los Lannister no pueden proporcionarla. Tampoco los Stark, Tyrell, Arryn, Tully y Martell. Solo los dragones. Los dragones están extintos, le recordó Samuel. Volverán. Los ojos de Varys brillaron de fervor. Lo vi en las llamas azules, Lord César. Los dragones volverán. Samuel guardó silencio, dejando que la intensidad de Varys se calmara. Varys extendió la mano y agarró la muñeca de Samuel con tono sincero. Lord César, ¿sabe por qué nunca le expuse a Meñique? Porque sabía que Meñique era un conspirador egoísta, impulsado por su propia ambición. Subiría cualquier escalera, dejando la ruina a su paso, y jamás se preocuparía por la gente que pisoteaba. El caos puede ser una escalera para él, pero es un pozo que lo traga todo. Solo el orden nos permitirá sobrevivir a lo que nos espera. Y solo un Targaryen con el poder de los dragones puede traer ese orden. Samuel retiró la mano, ofreciendo una leve sonrisa. Lord Varys, está usted desperdiciado como maestro de los susurradores. Con discursos como ese, debería ser un enviado. Ningún enemigo podría enfrentarse a un diplomático de su calibre. Todos se rendirían en el acto. Varys rió suavemente pero persistió. No somos enemigos, Lord César. Lo sé. Samuel también rió, pero con un destello de respeto en la mirada. Y no estoy en desacuerdo. Desde el momento en que Aegon el Conquistador desembarcó en estas costas, la idea de los 7 reinos como entidades separadas se volvió obsoleta. El trono de hierro necesita un gobernante fuerte y sabio. Observemos juntos quién será ese gobernante, Lord Varys. Dicho esto, se dio la vuelta y subió a bordo de su barco. La luz dorada del sol poniente proyectaba su resplandor sobre la bahía de Blackwater, como si abriera un camino brillante a través del mar para que su embarcación lo siguiera. El señor César os ha ordenado cesar las operaciones. Gavin, el administrador de las tierras de Samuel en Eagles Nest, le entregó una carta de Samuel a Chimán. Mientras miraba al hombre que tenía delante, una persona que se había vuelto extraña y distante con el paso de los meses, Gavin no pudo evitar sentir un escalofrío en la columna. Hacía más de 3 meses, Chimán había recibido la orden de Samuel de rastrear a las tribus salvajes del territorio. Desde entonces, Gavin había oído rumores cada vez más inquietantes sobre él. Todos los relatos estaban invariablemente llenos de sangre y brutalidad. El traidor salvaje, el demonio sediento de sangre, la bestia invencible, el heraldo del terror de la isla del Águila. A estas alturas, Chimán ya era famoso en todas las montañas rojas. Su reputación era oscura y temible. Sin embargo, sus resultados fueron innegables. Todas las tribus salvajes en un radio de 100 millas del nido del águila se habían sometido, y quienes se negaron fueron condenados a la muerte por el presagio del terror. El número de salvajes que vivían en las tierras de Samuel había superado los 30.000. En teoría, era una excelente noticia. Pero Gavin se sintió incapaz de alegrarse. En cambio, sentía una persistente preocupación de que Chimán se estuviera descontrolando. Originalmente, Samuel le había dado a Chimán 100 soldados entrenados y le había permitido reclutar 500 salvajes, pero Gavin sabía que los seguidores de Chimán hacía tiempo que superaban el millar. Mientras las provisiones de Samuel seguían abasteciendo solo a los 600 asignados, Chimán, sin duda, había estado confiscando provisiones de las tribus conquistadas para mantener a más hombres. Ahora que había aumentado sus fuerzas y difundido su oscura reputación, ¿Chimán se mantendría verdaderamente leal a Lord César? Chimán permaneció en silencio, leyendo la carta. Vestía una fina túnica de lino, limpia e inmaculada, pero exhalaba un fuerte olor a sangre. ¿Cuándo regresará el señor?, preguntó Chimán con un tono monótono, sin rastro de emoción. No lo especificó, respondió Gavin con voz tensa. Pero debería ser pronto. Así que deberías regresar a la isla conmigo de inmediato. En cuanto a tus fuerzas, despide a cualquier soldado que exceda el número autorizado por Lord César. Chimán levantó la vista de la carta y Gavin notó algo inquietante.
Los ojos de Chimán eran pálidos, casi se confundían con el blanco de la mirada, dándole una mirada escalofriante, como de serpiente, que se deslizaba por la piel de Gavin y lo hacía estremecer. ¿Qué te pasó en los ojos? Preguntó Gavin con voz temblorosa. Quizás sea un castigo de los dioses, respondió Chimán con una sonrisa torcida. O quizás un regalo del diablo. Gavin tragó saliva, lamentando su decisión de venir aquí en persona. Este perro rabioso se había vuelto rabioso. Un sudor frío le picaba en la frente a Gavin mientras pensaba qué decir a continuación, cuando de repente un soldado se acercó corriendo hacia ellos. Señor Chimán. La tribu Roca se niega a someterse. Chimán se volvió hacia él con un destello de genuino deleite en los ojos. Se niegan a rendirse. Su sonrisa era amplia y cruel, rebosante de emoción. Entonces que sean destruidos. Ordenen el ataque. Sí, mi señor. Esperen. Gavin se armó de valor e intervino. Lord César les ha ordenado que se detengan. Chimán se volvió hacia Gavin, con una sonrisa misteriosa e inquietante. No te preocupes, dijo en voz baja. Prepararé un último regalo para el señor. Gavin apretó los puños, pero no se atrevió a presionar más. Sabía que ese perro rabioso probablemente lo mataría sin pensarlo dos veces. El sonido profundo de los cuernos de guerra llenó el bosque, seguido por la cacofonía de gritos de batalla. Chimán condujo a sus fuerzas al frente, dejando a Gavin parado en un silencio atónito. Un guardia se acercó a Gavin vacilante y le preguntó: «Señor Gavin, ¿deberíamos intentar detenerlo?» Gavin puso los ojos en blanco. «¿Por qué no vas y lo intentas entonces? A ver si no te mata». El guardia guardó silencio, dándose cuenta de la inutilidad de la resistencia. Gavin suspiró y caminó hacia una colina cercana, desde donde podía observar el campo de batalla. Abajo, el asentamiento de la tribu Roca se encontraba junto a un pequeño arroyo y ahora sufría un ataque implacable por parte de los hombres de Chimán. La batalla era feroz. El aire olía a sangre, y pronto el arroyo se tiñó de rojo. Gavin observó en silencio. La lucha continuó desde el mediodía hasta el atardecer y, finalmente, las defensas de la tribu Roca se derrumbaron. A pesar de su inquietud, Gavin descendió de la colina para caminar entre los restos ensangrentados de la aldea. Se sintió algo aliviado al ver que los hombres de Chimán perdonaban la vida a algunos de los cautivos. Pero cuando se acercaba a una pequeña choza en el corazón del pueblo, oyó gritos y súplicas de misericordia desde el interior. «Nos rendimos. Por favor, no nos maten. Estamos dispuestos a someternos». Gavin se paró en la puerta y vio a Chimán retirar su espada del pecho de una mujer salvaje. «Ya se han rendido», dijo Gavin, tratando de mantener la calma en su tono. Chimán se giró y sonrió, cubierto de sangre y con aspecto de demonio. «Un líder tribal no puede rendirse», respondió con una sonrisa, cortando la garganta de un niño. «Por favor. Nos rendimos. No maten a mis hijos. Se los ruego», suplicó el cacique. Pero la respuesta de Chimán fue atravesar con su espada el corazón del cacique. «Tú», jadeó el jefe, con la boca llena de sangre. «Irás al infierno. Te maldigo». «Me gustas mucho más así», respondió Chimán con una sonrisa fría, observando el rostro retorcido y furioso del moribundo. Satisfecho, clavó de nuevo su espada. Después de atravesar 3 muros fuertemente custodiados, Ser Arisoakear finalmente llegó a las puertas del antiguo palacio. Las torres de estilo Loainor, con sus cúpulas doradas y cristales iluminados por el sol, brillaban a la luz del sol. Este era el corazón de Lanza del Sol, el centro del poder de Dorne. Pero para Seraris, el representante vestido de blanco de la Guardia Real y el Trono de Hierro, era un lugar hostil y peligroso. Vestido con su capa y armadura blancas, llevaba una pequeña caja de madera mientras entraba al salón del antiguo palacio. Sus pasos resonaban contra el mármol y atraían la atención de los nobles dornienses reunidos en el interior. Lo miraron con frialdad y enojo, pero Seraris los ignoró mientras seguía adelante. Frente a él, en la plataforma alta, había 2 asientos, uno blasonado con el sello de la lanza dorada de la casa Martell, el otro con el sello del sol y la lanza, un símbolo del pueblo Roinar que había ayudado a la casa Martell a unificar Dorne. En el centro del andén, vio a Oberyn Martell empujando una silla de ruedas. Sentado en ella iba un hombre delgado y pálido, de cabello canoso. La sala quedó en silencio. Todos los nobles dirigieron su mirada hacia el hombre en silla de ruedas. Doran Martell, el príncipe gobernante de Dorne. Oberyn colocó la silla de ruedas junto al asiento adornado con la lanza dorada. Doran se acomodó, mientras Oberyn permanecía a su derecha, y Arianne, la hija de Doran, ocupaba su lugar a su izquierda. Seraris se arrodilló ante ellos.
Estimado príncipe de Dorne, traigo un decreto del rey Joffrey. Y traerás la cabeza de mi hija, espetó Oberyn con voz hirviente. Tu hija ilegítima, respondió Aerys, intentando suavizar el golpe. Pero sus palabras solo avivaron la furia de Oberyn. Seguía siendo mi hija. Rugió Oberyn. La mataste. Sin juicio, sin justicia. ¿Es esta la justicia del trono de hierro? Aerys suspiró y dejó la caja de madera. Príncipe Oberyn, comprendo su enojo. Pero actuó al margen de la ley. Si no hubiera matado a Lord Petyr Baelish y al gran maestre Pycelle, y si no hubiera escapado de las mazmorras, el rey quizá no habría tomado medidas tan drásticas. Oberyn se burló. No maté a Petyr. De todas formas, no me creerías. Sé que no debo esperar justicia de alguien como tú. Si me hubiera quedado en desembarco del rey, habría corrido la misma suerte que mi hija. Resignado a la hostilidad, Aerys insistió. Príncipe Oberyn, el rey exige que regreses a desembarco del rey para ser juzgado. De lo contrario, si no, ¿qué? Interrumpió Oberyn con voz desgarradora. ¿Marchará sobre Dorne? Los nobles estallaron en ira, y sus gritos llenaron la sala. La sala latía con una furia tan feroz que Aerys podía sentir el aire mismo crepitar de peligro. Dudaba que saliera vivo del palacio si pronunciaban las palabras equivocadas. Tragándose el miedo, se volvió hacia Doran, esperando encontrar una razón. Príncipe Doran, por favor, reconsidere. Rechazar la petición del trono de hierro solo conducirá a la guerra. ¿Guerra? La voz de Doran era débil y áspera, pero silenció la sala al instante. Aerys sabía que Doran estaba frágil y enfermizo, pero en ese momento sintió que la mirada del príncipe lo atravesaba más agudamente que la ira de Oberyn. Sí, dijo Aerys, esforzándose por mantener la voz firme. Piénselo bien, su gracia. Una guerra con el trono de hierro podría traer ríos de sangre a Dorne. ¿Me estás amenazando? Preguntó Doran en voz baja. No, Aerys dudó, buscando las palabras adecuadas. Simplemente transmito la orden del rey. Entonces es tu rey quien me amenaza. Aerys se quedó sin palabras. Doran esbozó una leve sonrisa. Cuando tu rey amenaza a la casa Martell, ¿olvida nuestras palabras? Se inclinó hacia adelante, agarrándose a los apoyabrazos de su silla, luchando por ponerse de pie. La princesa Arianne vio esto y corrió a apoyarlo, pero fue empujada por su padre. No es necesario. El príncipe Doran inclinó su cuerpo y se levantó lentamente. Gotas de sudor se le veían en la frente y sus piernas, como ramas muertas, temblaban constantemente, pero finalmente logró ponerse de pie. Inquebrantable. Inquebrantable, firme, inquebrantable. En términos de población, riqueza y fuerza militar, Dorne es considerado el último entre los 7 reinos, pero bajo el liderazgo de la casa Martell, fue el último reino en someterse al trono de hierro. Los Targaryen solo tardaron 2 años en conquistar los 6 reinos, y no fue hasta 200 años después que Dorne finalmente se incorporó bajo el gobierno del trono de hierro, e incluso eso fue a través del matrimonio. El sol nunca ha sido un símbolo de debilidad. Ya que tu rey quiere la guerra, entonces, el débil cuerpo del príncipe Doran aún temblaba, pero su voz era extremadamente firme. Le daré la guerra. 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 Rugieron enloquecidos los nobles dornienses en el salón. En medio de las crecientes ondas de sonido, Ser Aerys cerró los ojos con cansancio, sin tener ya ninguna esperanza para la situación futura. La guerra, qué cosa más cruel. Bajo la suave luz del sol matutino, el carguero se acercaba lentamente al muelle. Bueno, muelle era un término generoso. En realidad, era solo un muelle de madera. Pero a pesar de la modestia del espectáculo, Samwell sintió que su corazón se llenaba de emoción. Esta era su tierra, su hogar, construido desde cero, ladrillo a ladrillo, con sus propias manos. Por supuesto, los inversores también habían colaborado. Su apoyo, aunque pequeño, era algo que Samwell siempre recordaría, sobre todo porque era poco probable que alguien más lo hiciera. Señor César. Bienvenido a casa. Gavin. Jaja, has engordado un poco. Samwell sonrió, abriendo los brazos para abrazar a su mayordomo, que estaba al frente del grupo de bienvenida. Después del abrazo, Samwell señaló el barco atracado detrás de él y ordenó: asegúrense de descargar todo del barco. Me refiero a todo, no dejen ni un solo objeto atrás. Sí, mi señor. Me encargaré de ello enseguida. Luego, Samwell saludó a cada uno de los oficiales de su casa, intercambiando cálidas palabras y saludando a los aldeanos locales. Por fin terminé mi castillo. Samwell miró el edificio más alto de la finca con la emoción reflejada en sus ojos. Sí, mi señor. Se terminó hace casi 2 meses y ya hemos amueblado la mayoría de las habitaciones.
Puede mudarse cuando esté listo, dijo Vido, el arquitecto jefe, con una amplia sonrisa. Perfecto. Samuel aceleró el paso, ansioso por explorar su nuevo castillo. El castillo era modesto para los estándares de Poniente, con poco más de 30 metros de altura. En lo alto de sus torres con agujas ondeaba el estandarte azul del águila bicéfala, y sus murallas, construidas contra los acantilados circundantes, alcanzaban los 25 metros de altura, hechas de piedra robusta, y más de 3 metros de grosor. Los muros albergaban 4 pequeñas catapultas, y un foso de agua de mar rodeaba la fortaleza, atravesado por un único puente levadizo que conducía a una enorme puerta de hierro. Cuando Samuel cruzó el puente levadizo y atravesó la imponente puerta, entró en la torre principal. Mi señor, esta es su torre del homenaje. Tiene 6 plantas, 38 habitaciones y 2 niveles de sótanos. También hay 3 fuertes más pequeños, un establo, un almacén, un cuartel y un jardín, enumeró Vido, claramente orgulloso de la construcción. Samuel asintió con satisfacción. El castillo no podía compararse con la grandeza de la fortaleza roja, ni poseía la elegancia de Alto Jardín, pero se había enamorado de él a primera vista. Después de todo, era su primer castillo. Quizás algún día tendría fortalezas más grandes y grandiosas, pero esta siempre ocuparía un lugar especial en su corazón. ¿Tenemos una fuente de agua fiable?, preguntó Samuel, considerando las defensas del castillo. En caso de asedio, la falta de agua podría ser un verdadero problema. Vido señaló el tejado. No se preocupe, mi señor. Lo teníamos en cuenta. En el nido del águila llueve mucho, así que instalamos varias tuberías para recoger el agua de lluvia y el rocío, que fluye a una cisterna. El suministro puede abastecer hasta 700 personas, o incluso 1000 si se raciona con cuidado. Tranquilizado, Samuel se volvió hacia Gavin. ¿Cuánta gente vive ahora en mis tierras? Unos 54.600, respondió Gavin sin dudarlo. ¿Tantos? Samuel se quedó desconcertado. Cuando se fue, la población apenas superaba los 10.000. Recordó que parte de las reparaciones de guerra de Starfall exigía el envío de 7.000 hombres a trabajar en la isla de las Águilas, sin restricciones que les impidieran establecerse. Los había considerado sus súbditos desde el principio. También había habido una afluencia constante de refugiados del dominio. Aún así, no debería superar las 50.000 personas. A menos que, ¿es obra de Chimán? Samuel miró a su alrededor, buscando al hombre, pero no lo vio. ¿Dónde está? Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Finalmente, Gavin habló. Mi señor, Chimán está apostado fuera del valle. ¿Fuera del valle? Samuel entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? ¿No recibió mi orden de detener su campaña? Sí, mi señor. Dejó de expandirse, pero, está acampado fuera del valle. ¿Por qué? ¿Te negaste a dejarlo entrar? Gavin asintió y añadió rápidamente. Mi señor, no es que quisiera complicarle las cosas. Pero tiene más de 1000 soldados bajo su mando, mientras que nosotros solo tenemos 500. ¿Temía que, 1000? Samuel arqueó una ceja. Solo le permití reclutar a 500, ¿no? Sí, mi señor, y solo hemos proporcionado suministros y armas para ese número, pero ya veo. El rostro de Samuel permaneció indescifrable. Avísale a Chimán de que he vuelto y que debe presentarse en el castillo de inmediato. Comprendido. A medida que Samuel continuaba su recorrido, la atmósfera se volvió notablemente tensa. Al poco rato, el mensajero regresó, con aspecto nervioso. Señor César, Chimán se negó. Dice que Nido del Águila no lo recibe. Si desea reunirse con él, le pide que lo haga fuera del valle. El aire se hizo aún más pesado. Samuel rió entre dientes. Menuda actitud, ¿verdad? Gavin habló rápidamente. Mi señor, no debería ir. ¿Por qué? ¿Acaso pretende matarme? Chimán, Gavin dudó antes de decir. Parece trastornado. ¿Desquiciado? Rió Samuel. Lleva desquiciado mucho tiempo. Todd Flowers dio un paso adelante. Mi señor, si realmente desea ir, le sugiero que tome una escolta. Pero tenemos menos hombres que él. Traer tropas solo nos haría parecer débiles. Samuel palmeó la enorme espada que Dawn llevaba atada a la espalda. Iré solo. Todos protestaron inmediatamente. El señor César te ha llamado, ¿por qué no vas? Fuera del valle, Ucha, uno de los tenientes salvajes, miró a Chimán con frustración. Chimán le lanzó una mirada fría y pálida a Ucha. ¿Por qué debería? ¿Planeas traicionar a Lord César? Preguntó Ucha, más enojado que nunca. ¿Traición? Preguntó Chimán con desdén. ¿Has olvidado que una vez fuiste un salvaje de la tribu Colmillo de Tigre?
¿O el matrimonio de tu hermana con el mayordomo te hizo creer que eres un noble del dominio? Sí, antes era un salvaje, pero ahora soy uno de los súbditos de Lord César. Él ha proporcionado alimento, refugio y seguridad a nuestros mayores e hijos, dándonos una vida que jamás soñamos. Lo defendería con mi vida por eso. ¡Qué bonito! Chimán dio un aplauso burlón, pero no dijo nada más. Volverás conmigo, insistió Ucha. Te disculparás con el señor César y él te perdonará. Pero Chimán no se movió. ¿De verdad vas a traicionarlo? Ucha puso la mano en la empuñadura de su espada. Te lo advierto, Chimán, no te dejes engañar por la cantidad de hombres que tienes a tu mando. ¿Cuántos te seguirían si supieran que volverían a la naturaleza? Si traicionas a Lord César, veamos cuántos se mantendrán leales. Sí. ¿Cuántos me siguen de verdad por voluntad propia? Suspiró Chimán. Me encantaría saberlo. Entonces déjame decirte, ninguno. Ni uno solo. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué estás tan nervioso? Ucha se dio cuenta de que estaba hablando con un loco, un verdadero loco. Mientras debatía si pedir refuerzos para someter a Chimán, de repente escuchó al hombre decir, mira, tu señor César está aquí. Ucha miró hacia arriba y vio una figura alta emergiendo del valle. Bueno, ciertamente es más valiente que cualquiera de ustedes, murmuró Chimán, casi para sí mismo. El agarre de Ucha sobre su espada se hizo más fuerte. Pero Chimán parecía indiferente a cualquier amenaza percibida. Su mirada pálida y gélida se fijó en la figura que se acercaba. Mientras Samuel avanzaba, su armadura blanca brillaba bajo la luz del sol, reflejando una luz deslumbrante. En realidad vino solo, murmuró Chimán, con un brillo extraño en sus ojos pálidos. Cada vez más cerca. Chimán pudo distinguir el rostro que nunca olvidaría. Era él, Samuel Caesar. El rostro que había atormentado sus pesadillas, llenándolo de un miedo indescriptible. Se lamió los labios secos, todavía sintiendo el sabor de la sangre de sus hermanos. Hermano, mátame y luego corre lo más lejos que puedas. Ni siquiera pienses en vengarte. Es un demonio que juega con las almas. Jamás podrás vencerlo. Las últimas palabras de su hermano resonaron en su mente. Pero Chimán no había huido. Se había acercado al diablo. Y ahora, el diablo caminaba hacia él, íntimamente. Chimán podía ver el emblema en la armadura blanca de Samuel, el intrincado patrón en su capa azul. Azul. El color de la sangre de su tío. ¿Por qué haces algo tan maldito por los dioses? El último grito de su tío resonó en su mente. Porque vendí mi alma al diablo. Se lo había repetido a sí mismo innumerables veces. Chimán. El diablo lo llamó por su nombre. Samuel se detuvo a unos 10 pasos de distancia y lentamente sacó su enorme espada, Dawn, de su espalda. Ven aquí. Arrodíllate. En los ojos de Chimán, el brillo carmesí y dorado de la espada bailaba como fuego. En un instante, sintió como si el mundo entero estuviera en llamas. En ese momento, la mente de Caimán fue transportada de regreso a ese crepúsculo. El día en que los ejércitos de Starfall habían marchado contra Eagles Nest. Fue este mismo hombre, Samuel Caesar, quien se mantuvo como un dios de fuego, empuñando un martillo ardiente, aniquilando fuerzas opuestas con llamas que parecían consumir la noche. Un recuerdo resonó en su mente. Un fragmento de una antigua profecía. Cuando cae la larga noche y las estrellas lloran sangre, él despertará al dragón dentro de la piedra, portando una espada de fuego. Él es el predicho. Rey, susurró Chimán, casi en trance. Lentamente, dio un paso al frente. Más cerca. Cada vez más cerca. Al acercarse Chimán, el terror familiar y paralizante lo invadió de nuevo. Sin embargo, se entremezcló con una oleada de euforia. Su corazón latía con fuerza como no lo había sentido en años. En ese único instante, se sintió renacer. Y luego se arrodilló. Samuel observó a Chimán arrodillarse. Levantó a Dawn y la bajó hacia el hombro del hombre. Las llamas alrededor de la espada se apagaron, dejando solo los antiguos grabados de color rojo dorado en la hoja. Símbolos llenos de misterio y un aura de majestuosidad desgastada por el tiempo. ¿Has elegido tu apellido? Preguntó Samuel. Por favor, mi señor, concédeme uno, respondió Chimán con voz temblorosa. Vienes de la tribu Colmillo de Tigre, respondió Samuel tras pensarlo un momento. Entonces que sea Colmillo de Tigre. Chimán Tigerfan, a su servicio, mi señor. Samuel lo miró con solemnidad y su voz resonó en todo el valle. Yo, Samuel Caesar, señor del nido de las águilas, a la vista de los 7, por la presente nombro caballero a Chimán Tigerfan. Yo, Chimán Tigerfan, ofrezco mi lealtad eterna a Lord César, respondió, bajando la frente para besar la bota de Samuel.
Terminada la ceremonia, Chimán permaneció arrodillado, con el rostro sereno y su juramento resonando en el valle. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.